Cuando escuchas hablar de agricultura regenerativa, ¿qué significa para ti? Pues de momento no tengo ni idea. Pues una agricultura que se centre sobre todo en el suelo, más que en sacar el máximo beneficio, el máximo potencial de cada planta. Para mí suena a regenerar el suelo. ¿Qué te gustaría aprender o descubrir hoy? Me gustaría aprender un poquito más cómo funciona todo el tema de la agricultura regenerativa y profundizar un poco más en el tema de la agricultura. Pues me encantaría ver que hay gente moviéndose en esto, o sea, como que hay una energía de cambio, de querer hacer las cosas de otra manera, me encantaría ver eso. Mi formación, yo realmente hasta hace poco era profesor de filosofía y ha sido un poco también la filosofía lo que me ha llevado un poco a interesarme por la agricultura regenerativa, el cambio de paradigma que supone. Bueno, el evento parece interesante. Yo estoy aquí como técnico en instalaciones de riego y a ver qué puedo aportar, y evidentemente a mí me aportarán también muchísimas cosas sobre estos temas que se van a impartir sobre la mesa. ¿Crees que este tipo de iniciativas pueden ser importantes para una comarca como esta? Sin duda, sin duda. Sobre todo hay zonas que son menos rentables, zonas, cultivos que desde un punto de vista sostenible a lo mejor se puede obtener más rentabilidad. Por supuesto, ojalá más se basa en la agricultura. Si no defendemos o cuidamos el medio, pues mal vamos, ¿no? Tenemos a unos ponentes hoy maravillosos aquí, son los que nos van a enseñar un poquito más lo que es la agricultura regenerativa, qué significa. Tenemos a Matías Ruiz, que viene desde Almócita, es agricultor regenerativo desde hace muchísimos años y una de las personas que a mí me enseñó a escuchar, porque hoy en día no sabemos, por lo menos los jóvenes vamos muy rápido, vamos corriendo, y un día fui a visitar su finca en mayo, no, era junio o julio, no me acuerdo, julio, y estaba todo marrón, y llegamos a la finca de Matías y de pronto estaba todo verde. Y yo digo, Matías, ¿cómo has hecho esto? ¿Cuánta agua has gastado aquí? No, llevo sin regar. ¿Cuánto llevas sin regar? Pues no sé si una semanilla o cosas así. Un mes sin regar estuviste en verano. Y todo verde. Y a partir de ahí pues le digo, Matías, tenemos que trabajar un poquito más juntos. También tenemos a José Cibanto, que viene desde el Memolá, que nos está enseñando mucho la arqueología, la importancia de la arqueología, el manejo del agua. Desde tiempo ya sabemos que tenemos muchas referencias con los musulmanes, cómo manejaban el agua, y bueno, ya nos hablarás tú un poco más en referencia a ello. Luego también tenemos a Miguel Ángel, de la Asociación Albeilar, que lo conocimos porque Nadia Gil, que es la inversora de la beca con la que yo estoy estudiando en Suiza, también invierte en ello, en la asociación, y me puso en contacto con él y me dijo, tienes que hablar con esta persona porque es una persona que entiende mucho y que le gusta lo que hace, porque los ponentes que os van a hablar hoy les gusta lo que hacen, que es lo más importante. Y bueno, Miguel Ángel, además de doctor en ingeniero agrónomo, entiende de agricultura regenerativa, de ecológico, pero ya hablarán más ellos al respecto y se presentarán ellos. También tenemos aquí a Pablo Saralegui, que desde la Asociación Alimenta es investigador y está investigando nuevos modelos de cómo podemos hacer las cosas no diferentes, pero un poquito escuchando más, ¿no? Y también tenemos a Pepillo, Juan Pedro, no Juan Pedro, José María. José María Cuadrado, que también viene desde la costa. Él comenzó con sus aguacates, con los aguacates, pero además de eso entiende mucho de agricultura regenerativa, tiene algunos espacios donde está investigando un poco más cómo se puede potenciar esta agricultura, ecológico, y también nos va a explicar un poco en qué se basa todo ello. Bueno, pues como decía, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en la Universidad de Almería y soy técnico, pero en la universidad, pero lo más importante es ser agricultor. Es decir, de cuando me presentan y demás, para mí lo más orgulloso es ser agricultor, porque en las universidades se forma uno. Las carreras las obtenemos, pero agricultor se nace, no se hace. Es decir, o se nace agricultor o no podemos hacernos agricultores. Entonces, bueno, yo lo que venía a presentaros como un modelo, por lo mismo que se está iniciando este proyecto aquí, pues nosotros hace 11 años ya iniciamos esta asociación, es decir, es un proyecto pionero en España y me atrevo a decir
que es el primer proyecto que empezó con agricultura regenerativa hace ya 11 años y engloba la provincia de Granada, la provincia de Almería y un poco el noroeste de Murcia, con esas comarcas, la comarca de Guadix, el altiplano de Granada, las dos comarcas de Los Vélez y el Alto Almanzora en Almería y un poco el noroeste de Murcia, con la problemática que tenía, que es una zona pues más desfavorecida aunque esta, con suelos más pobres, con una pluviometría bastante baja. Pero ¿qué es lo que tiene? Que si eso lo supiera un americano, pues que tenemos allí, como algunos de vosotros imagino que sabréis, la mayor superficie de cultivo de almendro de secano del mundo. Entonces tiene sus problemáticas, pero a la misma vez eso lo que hay que posicionarlo a favor. Entonces, y ya más del 60% en ecológico. Es decir, allí hay entre esas zonas, es decir, es la comarca o la región de España más histórica en cuanto al cultivo del almendro. Ya os digo, en el mundo es la mayor superficie, en secano, con más de 140.000 hectáreas. Entonces, de esa problemática lo que quisimos hacer pues fue una oportunidad en la cual, pues aprovechando que era una zona desfavorecida, había que hacer cosas diferentes. Entonces, pues fundamos esta asociación, lo mismo que pueden hacerlo ellas ahora, que eran agricultores, eran ganaderos y los propios o pequeños empresarios. Nació de lo que es del territorio, no de fuera, sino del territorio. Luego, pues bueno, como todo tiene, pues necesita apoyo tanto de la administración y demás o financiadores externos. Pero así nació lo mismo, hace 11 años. Y lo que se versaba, pues bueno, era el tema de lo que llamamos como concepto almendresa o olivodehesa, es decir, lo que hoy conocemos como una dehesa, pero en vez de que fuera de encina, pues o de almendro o de olivo, donde se juntara pues un poco el tema de el cultivo principal, que puede ser un cultivo leñoso, el que fuera, luego con una cubierta vegetal, que puede ser el abono verde, pero es que pueden ser plantas aromáticas, que de ahí sacábamos esencia, puede ser la apicultura o incluso incorporándolo con ganadería. Y al final de todo esto, pues esto no deja de ser filosofía, pero esa filosofía se tiene que hacer una realidad. Y ser sostenible a largo plazo tiene que ser uno rentable, es decir, y no poner de la mano, sino que cree casos de negocio que sean rentables, que eso permita pues que esas prácticas que hay un esfuerzo adicional en hacer estas prácticas de agricultura regenerativa, pues tengan un beneficio económico. Entonces iba asociado a la creación de distintos casos de negocio. Se empezó por el primero de ellos, que fue Almendresa, una cooperativa, una comercializadora de productos regenerativos de leñosos, donde pues la constituimos pues 15 agricultores. Luego pues hicieron otras de aceite y demás, pero ese no es el caso, era simplemente como ejemplo. ¿Y en qué se versa lo que es la agricultura regenerativa, como nosotros la entendemos? Y como digo, una de las entidades pioneras en España. Porque, y si lo digo, es decir, puede haber, o están surgiendo, pues determinadas fincas a nivel individual, más grandes, más pequeñas en cuanto a esto de agricultura regenerativa, pero como a nivel de territorio, a nivel de proyecto que engloba un territorio como tal, pues fuimos los pioneros. Los pilares fundamentales son el suelo, es decir, mantener la fertilidad, reducir esa erosión, es decir, que no perdamos el suelo. Si nosotros como agricultores, aquí que somos una zona igual, que tiene pendiente, perdemos nuestro suelo, pues lo que perderemos será todo nuestro potencial, y lo que es que las fincas cada vez irán a menor producción. Luego, mejorarle esa salud del suelo. De hecho, ya las directrices europeas así nos lo exigen. Es decir, para el 2030 todos los Estados miembros tienen que mejorar la salud de sus suelos. El segundo pilar es el del agua. Y esa foto la he puesto porque la semana pasada en el Simposium de Sanidad Vegetal en Sevilla, pues hablaban mucho de la inteligencia artificial. Y seguro que ahora todos ya, aunque seáis más mayores, más jóvenes, habéis escuchado lo que es el ChatGPT y ese tipo de cosas. Que no digo que no sean necesarias, pero por ejemplo, como yo les dije, digo, pues por mucha inteligencia artificial o mucho ChatGPT que haya, no creo que sea capaz la inteligencia artificial de conservar el agua de lluvia. Por eso hay cosas que nunca nos sustituirá la inteligencia artificial, sino que la tenemos que hacer nosotros con nuestros propios medios. Y esa foto, pues el tema del agua, y aquí luego vamos a tener una persona que lleva muchísimos años trabajando en este tipo de enfoque sobre el agua. Es decir, como digo, somos la mayor superficie de cultivo de almendro de secano del mundo. No nos llueve más de 300 milímetros anuales. Es decir, hay años que las medias están en 180 o 200. Pues cuando hay episodios de lluvia en secanos como ese, lo que no nos podemos permitir el lujo es que si cae
20 o 30 litros se pierdan, porque no sabemos cuándo van a volver a caer otros 30. Entonces, en esa misma finca, una investigadora de la Universidad de California fue a verla, pero claro, allí tienen la mentalidad de, claro, le estamos dando 5, 6.000, 8.000 metros cúbicos por hectárea, una hectárea. Pues cuando fue a esa finca, y claro, las producciones son mucho menores, no son comparables, pero el mero hecho de ver que hay una producción, que hay un almendro y encima le sacamos cosecha, empezó a escarbar a ver dónde estaba el gotero. Digo, puede usted escarbar siquiera 50 centímetros, puede usted escarbar siquiera 1 metro, que no lo va a encontrar. Porque venimos con otras mentalidades completamente distintas. Entonces, con distintos diseños, mejorar ese agua. Es decir, que ese agua la tengamos ahora a disposición, esa que no ha llovido ahora, para luego el cultivo. Evidentemente, si nos caen, desgraciadamente, como ha caído esta última lluvia en otras partes de Andalucía, evidentemente las prácticas regenerativas no lo van a solventar, las cosas como son, sino lluvias moderadas. Yo hace 10 días tuve una oleada de periodistas de toda Europa que quisieron entrevistarme y no accedí a ninguna, porque demagogia y mentiras tampoco. Es decir, si nos caen 100 litros en una tarde, eso no hay práctica regenerativa que lo solucione. No vengamos, entonces yo no accedí a ninguno porque la cuestión fácil era decir que sí, que tal, y eso es prácticamente mentira. Y aquí ya lo que venimos a decir realidades. Y el final, el otro pilar es la biodiversidad. Es decir, evidentemente cualquier actividad humana tiene una influencia. Lo único es que la actividad agrícola, pues tiene, si se hace en negativo, puede tener una influencia negativa en la biodiversidad, pero si se hacen determinadas prácticas, pues encima fomentamos esa biodiversidad, que a día de hoy pues es necesaria. Entonces esos serían los 3 pilares. Y luego, sobre todo, que esto que hablamos está aplicado, se puede aplicar completamente a explotaciones comerciales. No estamos hablando aquí de que esto se puede hacer desde el respeto para un dominguero, para una persona jubilada. No, esto es perfectamente un modelo exportable que sea comercialmente viable, y sobre todo pues es necesario adaptarlo a cada territorio. Entonces, ¿cómo se hace? Pues como digo, poniendo el valor al final, el esfuerzo y el reconocimiento al trabajo diario que hacen nuestros agricultores y ganaderos. Y bueno, esto no nos vamos a demorar ahora, pero al final, por ejemplo, esa es una finca mía, y si mi abuelo levantara la cabeza, se moría otra vez. Pero vamos, en el momento, imaginaros, yo esa finca, cuando yo era un moco, me subía yo ya al tractor, mi abuelo se ponía detrás en el cultivador y yo tenía que hincar el cultivador 60 centímetros, si no, no estábamos haciendo ninguna labor. Pues esa misma finca, ahora la gestiono yo, y fijaros, que estemos en el sureste español con menos de 200 milímetros anuales y podamos conseguir ese acolchado de materia orgánica, eso requiere de años. Que no venga nadie a deciros que eso con 1 año, con 2, porque eso económicamente no se puede soportar y eso requiere de años. Todo lo demás, os digo francamente, que... Y sobre todo, este tipo de agricultura no es una agricultura de sustitución, porque ¿qué es el problema que ha pasado de la agricultura ecológica con la convencional? Pues que no hemos cambiado la mentalidad. Lo que se ha cambiado es la sustitución de un insumo de síntesis por un insumo orgánico ecológico, es decir, cambiar el nitrato amónico por el estiércol, pero el cambio de mentalidad no lo hemos cambiado. Es decir, entonces en la agricultura regenerativa lo que primero tenemos que cambiar es el cambio de mentalidad de nosotros mismos y no ir a simplemente a sustituir un insumo de síntesis por uno ecológico. Y al final, pues esto sí requiere, que es lo que quería plasmaros, pues un cambio de mentalidad, luego una sensibilización a los agricultores y sobre todo demostración. Si esto yo conseguí, al primero que tuve que la barrera que me encontré no fue agricultores, el primero fue mi padre con 70 años, que era súper complicado cambiarle esa mentalidad, pero cuando con años él vio que sus fincas no perdían producción, sino que las mantenían o las incrementaban, él es el primero que lo hace ahora mismo. Pero fijaros lo que decía antes el alcalde de este municipio, si hemos venido a inventar la pólvora ahora, o era ya todo hecho. Fijaros si nuestros antepasados, aunque muchos de ellos no sabían ni escribir, que lo sabéis, que algunos no sabían ni escribir y en el DNI marcaban la huella y eso era su identidad, pues fijaros si sabían. Eso es una finca en la provincia de Almería. Fijaros a la izquierda. ¿Veis si había ya eso que os digo antes de... Tenían las terrazas, ¿no? Estaban las terrazas donde ahí se sembraba posiblemente en muchos de ellos olivares y luego la zona arable pues de cereal para
el cultivo y ya combinábamos dos cultivos, mira ya si había biodiversidad. Esas terrazas, ¿qué es lo que hacían? Reducían la erosión. Pero ahora venimos en la generación de los listos, las que tenemos el GPS, las que tenemos los tractores de 200 caballos, los posibles, que nos creemos listos porque tenemos WhatsApp y mandamos correos, y hacemos lo de la derecha. Y fijaros, la misma finca, lo que hacemos. Entonces ahora nos vienen las danas, nos vienen las lluvias y vamos hacia el desarrollo o hacia la degeneración de la sociedad. Pues imaginaros, entonces, como bien decía el alcalde, no está inventado, sino nuestros antepasados sabían mucho más observar la naturaleza y conservar su suelo, cosa que ahora con la industrialización pues decimos, no, es que así no se puede porque tenemos más costo a la hora de la maquinaria. No tiene por qué ser así. Pero que vamos, que así os podría poner miles de ejemplos. Y ese, fijaros si sin GPS, es que no hay ratón, pero si no luego en la mesa redonda, si tenéis duda, os lo pongo. Pero a la izquierda pasaba lo mismo. La parte de arriba, si os veis, sí se mantuvo, la parte de abajo, los cereales se quitaron, pero cuando se ha vuelto a hacer, coinciden las líneas o se solapan casi como lo hicieron hace 100 y pico años nuestros antepasados, es decir, sin GPS y sin nada. No me quiero yo demorar, si luego tenéis dudas o en la propia debate luego lo podemos hablar. Y fijaros, al final lo que se tiende es de pasar de esa finca que parece un desierto de olivos a una finca donde ya pues se mantenga la biodiversidad y el suelo sobre todo, o como esa en almendros. Y no quiere decir que ahora haya que poner cubierta vegetal simplemente, sino que esto es un proceso. Evidentemente en zonas o en años como los anteriores donde no ha llovido más de 200 milímetros anuales, no todo el año se puede tener eso así. Es decir, que eso depende. Y además, como yo le digo a mucha gente, una cosa es la estética y lo que queda de la finca y otra cosa es adaptarla al territorio. Es decir, una finca con cubierta vegetal así permanente en Holanda. Aquí no es por nada, porque eso tiene un ciclo natural que en el mes de junio o en mayo se seca. Es decir, que no siempre va a estar verde, ¿vale? Porque es que hay gente que ha habido esa lucha continua que he tenido muchas veces, sobre todo en Europa, darle a entender que eso no se puede mantener siempre, ¿no? Sino que tiene su época. O por ejemplo, esta es de mi propia finca de la semana pasada. Hay un tema que luego es una realidad. Fijaros cómo estaba la finca el otro día y con gran potencial de producción, pero nos viene lo que nos vino. Eso fue justo el martes pasado y la nieve. Pues evidentemente en la producción agrícola pues tenemos esa incertidumbre. Afortunadamente yo la revisé ayer y como estaban todavía en floración no había ningún problema, pero que todos lo saben, la agricultura, la inseguridad y los problemas climáticos. Entonces, algunas de las prácticas pues son reducción del laboreo, la siembra de abonos verdes, cubiertas vegetales, enmienda orgánica y un tema que lo he puesto justo, el mantenimiento de la acequia y los riegos tradicionales, que para introducir lo que os comentará luego el profesor Cibanto. Bueno, la importancia de la ganadería, la biodiversidad, etcétera. Pero como digo, esto se tiene que hacer desde el acompañamiento y el asesoramiento y el continuo trabajo junto de los técnicos, junto con los agricultores. Porque el técnico aprende del agricultor y el agricultor aprende del técnico. Y no uno más que el otro ni uno menos que el otro, sino que ambos son necesarios. Con demostraciones en campo, por supuesto. Y, por ejemplo, nosotros, uno de los temas que hicimos fue, como digo, para hacer agricultura regenerativa se necesita una maquinaria específica adicional. Y no todo agricultor, si no tiene ayuda de mejora o de incorporación, puede hacer frente a la compra de maquinaria. Una de las cosas que diseñamos fue un banco de maquinaria compartida que conseguí que lo financiara y a día de hoy pues hay 90 agricultores en los cuales, pues para echar por ejemplo un estiércol, ese esparcido de estiércol, si sois muchos de vosotros agricultores sabéis lo que vale más de 35.000 euros y a lo mejor solo lo va a utilizar 2 días. Es decir, en este tipo de agricultura también a veces lo que hay es que colaborar entre todos. Si tú tienes que pagar 35.000 euros para utilizarlo 2 días cada año, imaginaros si le hacemos las cuentas, no nos sale, es decir, sin embargo, por un módico precio que nosotros le hacíamos al agricultor, pues puede hacer ese tipo de práctica. Entonces, al final, este tipo de agricultura necesita de ello. Luego, pues distintas máquinas para, en función de lo que se necesite. Por ejemplo, esta es Nadia, la que comentaba antes Eva, que nos apoyó en algunos proyectos de fomento de biodiversidad, sembrando plantas aromáticas,
y a la misma vez podemos trabajar con los agricultores, hay que trabajar con la comercialización, pero por supuesto hay que trabajar siempre con la administración, porque no podemos hacer nada que vaya en contra de la PAC o a la misma vez también hacerle entender a la administración la adaptación que hay en cada uno de los territorios. Como decían antes, el tema de la PAC, los ecoesquemas, pues nosotros como entidad fuimos una de ellas que incluso nos llamaron antes que a los sindicatos. Para esto hace ya 15 años en Zafra. ¿Pero por qué? Porque lo que a la administración, por supuesto, está dispuesta a colaborar, pero a la administración hay que llevarle propuestas reales, no reivindicaciones que ya yo creo que la administración, y si no aquí tenemos un técnico que puede ayudar y lo puede corroborar, hay que trabajar en conjunto planteando las problemáticas que hay en el territorio y vamos a ver en conjunto cuáles son las soluciones. Pero la reivindicación, o por lo menos por mi parte siempre, la reivindicación, la protesta, pero sin posibles soluciones, creo que ya no vamos a ningún sitio. Bueno, algunos datos de cómo de los resultados que se están obteniendo en estos últimos años, porque, como os digo, todo esto que se hace con los agricultores y en las fincas, si lo que estamos cambiando es un modelo productivo, eso hay que demostrarlo. Porque los agricultores no podemos hacer actos de fe, porque va en nuestro bolsillo. Y yo he tenido ciertos problemas con determinados investigadores que no saben absolutamente lo que es la agricultura, y os puedo decir que hay algunos que de gran investigador en una finca de almendre me dijo que marchito están estos olivos, es decir, que no sabía identificar, y lo digo, un almendro de un olivo, imaginaros lo que ese hombre nos iba a aportar. Pero no quiere decir que todo esto que se hace un cambio de modelo productivo hay que demostrarlo e investigarlo para ver a largo plazo qué tiene, cuáles son sus efectos. Entonces, pues bueno, ahí en estos 10 años, pues sí es verdad que también será por mi deformación profesional como investigador que todo lo que se diga, o yo siempre lo que diga, es porque previamente se ha demostrado, si no, pues no deja de ser una idea. Y fijaros, por ejemplo, en cuanto a la capacidad de infiltrar del agua de lluvia, pues con este tipo de prácticas regenerativas pues podemos fomentarla en más de un 30 o un 40% respecto de un suelo convencional. Es decir, que si se hacen determinadas prácticas podemos aprovechar mucho más el agua de lluvia que si no la hacemos. Y bueno, esto no nos vamos a detener. Y finalmente, pues esto hay que verificarlo y a día de hoy como agricultura regenerativa cada uno lo entiende desde, vamos a llamarle, o desde sus intereses, o vamos a llamarle desde la experiencia que cada uno tenga, pero hay que unificar y verdaderamente el mercado demanda diferenciar lo que es una agricultura regenerativa. Entonces ya desde el año pasado, pues después de esta dilatada experiencia de más de 10 años, pues la Asociación Alvelal pues diseñó lo que era el certificado de agricultura regenerativa, pues para validar lo que son los modelos y que finalmente esto vaya a lo que es la... No pasa, Eva. Vaya a lo que es la... Como digo, el tema de la comercialización. Porque esto, si finalmente no lo llevamos a la comercialización, el agricultor lo podrá hacer un año, lo podrá hacer 2 o lo podrá hacer 3. Pero si eso no tiene un diferencial de precio en el mercado, pues difícilmente lo vamos a poder escalar, como digo, comercialmente. Entonces, pues por ejemplo, esto fue ya dentro de los productos que apoyamos, pues por ejemplo los de la izquierda sí son ya dentro del territorio de Alvelal, como os digo, de estas provincias de Granada y Almería, y por ejemplo la foto de la derecha es como pues empezando a trabajar con otra gente de pistacho, pues incluso en Ciudad Real. Pero al final, como os digo, pues esto se tiene que demandar y darlo a conocer en Europa, y eso fue pues hace 15 días en Nuremberg, en la Biofab, donde al final esto tiene que llegar a Europa y se comercialice. Y puedo deciros que, por ejemplo, también, como digo, a nivel de la administración, como os digo, pues la semana pasada en Sevilla, donde ahí se reunieron más de 1000 técnicos y había que darlo a conocer, y es ya la propia administración la que, imaginaros, si la administración está dispuesta a colaborar, que en un fórum como este del Simposium de Sanidad Vegetal en Sevilla, donde hace 18 años lo único que se hablaba era de fitosanitarios y fertilizantes, que ya la propia administración nos llame a crear una mesa redonda sobre la agricultura regenerativa, y eso fue justo el jueves pasado en Sevilla. Bueno, esto algunos indicadores de impacto, pero fijaros, hemos podido, y al final, como os digo, todo esto, si no hay realidad, no habrá nada.
En menos de 10 años hemos sido capaces de movilizar lo que veis ahí, 7 millones de euros. Porque todo esto, al final, ¿dónde se han quedado esos 7 millones de euros? En el territorio, en la zona, en los agricultores. Porque si a los agricultores no los defendemos o nosotros mismos no hacemos práctica y hacemos las cosas por nosotros mismos, creo que hoy en día ya nadie va a venir a solucionarnos nada. Y, como digo, pues junto a otra realidad es posible. Y nada, estoy aquí a vuestra disposición. Y junto con el resto de compañeros, pues esperemos tener un día agradable y reitero vuestra ilusión por este tipo de proyectos. Muchas gracias. Bueno, buenos días, pero ¿se me oye? Sí. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Perdonadme por haber llegado tarde, venía de Sevilla y un atasco y un golpe allí en medio de la carretera. Bueno, yo soy de la asociación Alimenta, ¿vale? Es una asociación que se sale un poco de la tónica, ¿no?, que estaba presentando el compañero anterior, que nos dedicamos sobre todo, bueno, somos una asociación científica compuesto sobre todo por investigadores e investigadoras, pero que han hecho también mucho trabajo de campo en torno a la transición alimentaria, ¿vale? Entonces, déjame está aquí mi presentación. Vale. Y si le voy dando aquí, no. Tiene que ser con la esta, ¿no? Vale. Ok. Bueno, como estaba comentando, es una asociación científica en donde nos juntamos 14 expertos y expertas. En mi caso, yo soy el técnico de investigación, soy el que coordina las investigaciones entre ellos. Bueno, se juntaron como con un objetivo común, y es que cada uno de ellos en sus parcelas, algunos venían de los recursos marinos, del estudio de los sistemas marinos, otros de la medicina, de la nutrición, de la salud, otros venían de la agroecología, otros de los sistemas ganaderos, de la ganadería ecológica. Cada uno de ellos percibían que el sistema alimentario, desde su óptica, presentaba una serie de problemas y era necesario promover una transición alimentaria hacia otro modelo, ¿no? Entonces, hace 6 años se juntaron e intentaron pensar cómo de manera integrada se podrían combinar el conocimiento, el conjunto de conocimientos que tenían cada uno de ellas, de las personas, para poder promover una transición hacia un modelo alimentario sostenible, ¿no? Es por ello mismo que se fundó la asociación Alimenta, y el objetivo básico es intentar ver de qué manera podemos incidir para que este modelo, este sistema alimentario, sobre todo en España, que es el marco en el que nosotros nos manejamos, pueda transitar hacia otro modelo de producción y de consumo alternativo. Bueno, uno de los elementos que ya adelantaban el compañero es precisamente que el modelo productivo que se nos ha impuesto, porque es una realidad, hay unos marcos legislativos que durante los últimos 50 años han estado imponiendo un modelo productivo que a día de hoy está teniendo una serie de consecuencias bastante serias en términos medioambientales, pero también sociales y económicos, ¿no? O sea, el abandono rural, el abandono del campo, no es una cuestión de que la gente no quiera dedicarse al campo, sino que es una cuestión de que hay unas políticas públicas que están actuando en contra del campo, ¿vale? Entonces, ese modelo productivo que a día de hoy se está manifestando cada vez más obsoleto, requiere de alternativas. Entonces, ya en torno a los años 80, yo vengo del campo de la agroecología, que bueno, creo que es bastante previo a la agricultura regenerativa, cómo se concibió la agricultura regenerativa, pero que no tiene tanto que ver con la agricultura ecológica como la conocemos, en donde, como ya adelantaba el compañero, simplemente es una sustitución de unos insumos por otros, sino que tiene que ver con un enfoque mucho más holístico de la agricultura y la ganadería. Entonces, integrar paisajes, integrar ganadería, agricultura, prácticas, manejos, que tenga que ver con un enfoque ecológico, en el sentido profundo de los agroecosistemas, ¿no?, de los modelos productivos que nosotros podamos tener. Además de ello, se identificó también esta problemática en entornos pesqueros, o sea, algo similar o algunas problemáticas que encontramos en el agro, lo podemos encontrar también en las zonas costeras, en donde cada vez más población abandona la práctica pesquera, cada vez encontramos un modelo más intensivo, con mayores agresiones hacia el medio ambiente, y que a fin de cuentas no está generando empleo ni está generando riqueza, sino que bueno, está afectando a muchísimos recursos naturales. Pero también, si nos vamos a la parte del modelo de consumo, lo que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas, ha sido sobre todo una transición alimentaria hacia modelos de consumo que no resultan beneficiosos para la salud. Cada vez se consume menos productos, cada vez se consumen con mayor contenidos en contaminantes
componentes e insumos que pueden llegar a tener graves afectaciones a la salud. Entonces, mirándolo un poco como desde estas tres ópticas, ¿no? La ganadería, la pesca y el modelo de consumo, pues como dijimos, ¿no? Nos planteamos formar esta asociación e intentar impulsar proyectos no solamente de investigación, que eso ya es lo que veníamos haciendo, sino también proyectos de implementación, de acompañamiento en territorios, pero también intentando generar conocimiento aplicable o intentando cogenerar conocimiento aplicable con el conjunto de actores de la cadena alimentaria para poder promover este modelo de transición alimentaria. Bueno, como estaba comentando, ahora somos en torno a 13 investigadores e investigadoras. Algunas personas vienen del campo de la agronomía, historia agraria, historia ambiental, impactos ambientales. Hay biólogos, economistas, personas que se dedican a recursos marinos y pesqueros. También tenemos personas que se dedican al marco legislativo, que es fundamental, porque como decíamos antes, pues el marco legislativo influye en gran medida en el modelo productivo y en lo que se consume. Y también tenemos médicos, oncólogos, nutricionistas, bioquímicos. Un espectro bastante amplio de, sobre todo, personal investigador, a partir del cual trabajamos, pero luego también colaboramos pues con otras entidades que también se dedican o que también pueden acompañarnos en este proceso. Entonces, en términos de generación de material que nos puedan apoyar o que intentan promover esta transición alimentaria, durante los últimos años hemos sacado una serie de informes, documentos de política pública, los policy brief que se llaman, pues en diferentes temáticas, ¿no? Hemos analizado las huellas de carbono de algunos alimentos que son fundamentales para entender cómo se estructura el sistema alimentario en España, como es la huella de carbono de la merluza, del tomate, del mejillón, del cerdo. También hemos analizado un poco cómo son las dietas actuales de la población española y qué relación existe entre los modelos de dieta o los patrones nutricionales y dietéticos y el impacto ambiental. También hemos estado viendo un poco el efecto de la exposición infantil, como creo que comentará uno de los compañeros que ahora viene a continuación, el efecto de la exposición a través de la alimentación de algunos productos que vienen pues ya incluidos en los alimentos precisamente por el modelo productivo básicamente, y cómo afecta esto a la salud de los niños y de los adultos. También hemos estado analizando productos marinos, como hemos dicho, los atunes, y también el modelo productivo, ¿no? La desaparición del modelo de explotaciones familiares, que en España ha sido fundamental para sostener el territorio. Hemos estudiado también la ganadería extensiva en diferentes territorios de España, el cómo funciona, cómo realmente una ganadería extensiva bien aplicada es mitigante del cambio climático, o sea, consigue que las dietas de esas sean aliados contra el cambio climático, contra lo que nos viene, y bueno, otro tipo de informes. Tres de los que quería traer aquí, un poco para acompañarnos en la discusión que pueda darse después, son dos informes en los que colaboró uno de los fundadores de Alimenta, Eduardo Aguilera y Marta Rivera Ferré, en donde nosotros utilizamos modelos de cálculo, intentando proyectar a futuro o en la actualidad análisis de escenarios, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si? Preguntándonos si de manera agregada en el sistema alimentario, si se transformaran algunos elementos que vemos que tienen problemáticas a día de hoy, ¿qué pasaría, ¿no? Entonces, los dos informes de la izquierda que son previos son informes en donde se incorporan una serie de medidas que tienen que ver con la implementación de manejos agroecológicos, básicamente, manejos agroecológicos en agricultura y en ganadería, y una transición nutricional. Entonces, a través de generar estos modelos de cálculo, basándonos en la literatura científica, en ver cuáles son los beneficios o cuáles son los cambios que se producen cuando se implementan esa serie de manejos y cuando se implementan esos cambios en las dietas, pues cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que puedan generarse. Entonces, los dos informes, uno de ellos tiene que ver más con los impactos ambientales y el otro tiene que ver con un hecho fundamental y que hoy en día creo que nos trae bastante a esta discusión, que es el impacto en términos de empleo, ¿no? Porque hoy en día existe esta narrativa, sobre todo en organismos de la administración pública, en donde el modelo actual, el modelo productivo actual, es prácticamente el único modelo que puede generar empleo o que está generando empleo. Claro, cuando nos ponemos a hacer los cálculos, lo que se observa es que la generación de empleo no tiene nada que ver con este modelo. Al revés, este modelo es un modelo que netamente expulsa a población del campo. Y que, sin embargo, si implementamos otro tipo de modelo productivo,
en donde se implementen manejos agroecológicos, canales cortos, innovaciones sociales en términos de reajustar el sistema alimentario, lo que observamos es que el impacto del empleo es netamente positivo. O sea, el territorio español podría generar muchísimo más empleo del que se genera en agricultura y además de manera bastante mucho más sostenible y justa, o sea, con salarios justos. Basándonos en esa información, durante el último año y medio he estado coordinando un informe que era un poco más ambicioso, porque se planteaba, incorporaba, digamos, a estos análisis varios hechos que creo que son fundamentales hoy en día. Uno de ellos es el cambio climático. El cambio climático es un elemento que está aquí. No sé si conocéis el IPCC, es un panel que se dedica a analizar cómo serán las diferentes trayectorias del cambio climático, desde las peores a las mejores, ¿vale? Desde las más optimistas a las más pesimistas. Entonces, lo que hicimos fue tomar esas proyecciones de aquí a 2050 y ver cómo van a afectar a un sector como es el sector primario, tanto en la pesca como en la agricultura. Porque, como decía el compañero, es una realidad. Las catástrofes ya las estamos viendo en términos de la agresión de las manifestaciones del cambio climático, pero además de eso estamos viendo que poco a poco cada vez llueve menos, cada vez hace más calor, y ante ello tendríamos que tener una serie de estrategias que nos permitieran por lo menos amortiguar lo que se nos viene por delante, porque es una realidad que está aquí. Entonces, como decía, de un lado el cambio climático, cómo afectará a la parte agrícola, ganadera y pesquera. Por otro lado, ¿qué pasaría si hacemos una transición nutricional? O sea, si cambiamos las dietas, si mejoramos nuestras dietas hoy en día. Mejorándolas es pensar en referencia a las dietas mediterráneas clásicas que teníamos en este país, que la hemos ido abandonando poco a poco y transitando hacia dietas bastante más occidentalizadas, que se llama, o sea, con mayor contenido de carne, menor contenido de vegetales y la desaparición práctica de las legumbres. Pues, ¿qué pasaría en esa transición, ¿no? Y con un modelo integrado, un modelo productivo integrado en donde combináramos agricultura y ganadería desde una perspectiva agroecológica. Entonces, todo ello lo combinamos y empezamos a realizar una serie de cálculos que nos permitieron posteriormente agregarlo en indicadores medioambientales, como era la huella de carbono, el uso de energía no renovable, pero también, y creo que esto es lo importante de ese informe, indicadores sociales, o sea, la generación de riqueza y la generación de empleo. ¿Qué significaría este modelo de transición alimentaria que cambia modelo productivo y modelo de consumo de manera articulada, ¿vale? Y también comparándolo con qué pasaría si nosotros no hiciéramos esa transición, ¿vale? Bueno, no voy a presentar los resultados, y además no los he incorporado porque para 10 minutos... ¿Cómo? 3 minutillos, vale. Bueno, sí, los informes están gratuitos en la web, si queréis echamos un vistazo, si no después en la mesa podemos, si queréis, arrojar algunos datos, pero bueno, creo que es interesante, o bueno, a mí me parece interesante no solamente porque lo haya coordinado yo, sino porque gran parte de la información que intentamos generar desde Alimenta es precisamente para no tanto convencer a la población, que también, sino también centrarnos en la política pública, porque la política pública define muchísimo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, muchas veces, cuando vamos al Ministerio de Agricultura, sobre todo, les cuesta ver, si no se les demuestra, de alguna manera, con todas las comillas, con un elemento científico sobre la mesa, el hecho de que es viable hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es por eso precisamente que nosotros intentamos generar estos materiales que acompañen la incidencia política que intentamos hacer en Alimenta, ¿no? Más allá de eso, además de estos informes, hemos estado realizando una serie de proyectos demostrativos. Un proyecto que lo finalizamos hace poco, que se llama Vía Sabia, que lo que intentamos ver es todo este conocimiento ecológico tradicional, el CET, conocimiento ecológico tradicional, que era intrínseco al manejo de los agroecosistemas en este país. ¿Qué relación existe entre este conocimiento ecológico tradicional y la mitigación o la lucha contra el cambio climático? Entonces, sistematizamos un conjunto de buenas prácticas que había en toda España e intentamos analizar cómo esas buenas prácticas eran efectivamente aliados contra el cambio climático. También hicimos estos dos proyectos, proyecto de innovación ecogastronómica en Cuevas del Becerro, un pueblito que está cerca de Ronda, en donde se implementó un comedor que era parte del centro de día, se habilitó para poder cocinar productos de las huertas cercanas. Se activaron una serie de huertas cercanas, empezamos a traer productos a ese comedor y se empezaron a generar una serie de menús asesorados por Alimenta, porque tenemos nutricionistas para que estuvieran equilibrados y además fueran sostenibles. Entonces, ese proyecto, digamos que implementó con un sistema alimentario
pequeña escala en el pueblo, un comedor escolar que dio en torno a 110 menús semanales a personas mayores del pueblo y también a los niños del colegio. Biodistritos en Andalucía fue un proyecto de acompañamiento que hicimos a diferentes ayuntamientos de toda la zona de la Sierra de Huelva, en donde intentamos promover una articulación entre ellos de tal manera que pudieran promover políticas públicas para habilitar ecomercados itinerantes, promover la incorporación a la agricultura, permitir disponer de centros logísticos para la distribución local. O sea, fue un proyecto de acompañamiento sobre todo a administraciones públicas. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí para no abrumar a la gente, pero eso, espero que después podamos debatir un poquito más sobre esto. Muchas gracias. Bueno, buenas. Pues yo soy Matías, un campesino, un agricultor del campo de toda la vida. Y empezamos con el proyecto de caza. Bueno, primero vamos a dar las gracias a Eva y al equipo que hay con ella, ¿no?, por invitarnos a esto. Y contar una cosa, ¿no?, que me alegría cuando he llegado a Lama hoy. Abajo, en el recibidor, estaba hablando un ratillo con el alcalde. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de que no había depuradora en Alhama, un pueblo de 5.000 habitantes? Parece que ya va a haber licitación. Eso me ha dicho el alcalde. No os descuidéis, porque hay un río precioso en Alhama, un río con mucha agua, y no hay depuradora en Alhama. La mierda de Alhama va al río, y eso hay que arreglarlo, ¿no? O sea que... Y por otro lado también, cuando hemos entrado en el pueblo, que esto tiene mucho que ver los agricultores, los compañeros, ¿no?, y también en este caso las políticas municipales, están quemadas con glifosato la entrada, no sé si se habéis dado cuenta. Pues, en fin, que al fin y al cabo es cosa de voluntad política y también voluntad ciudadana de hacerle a la administración local que cambie esas prácticas, ¿no? O sea que, bueno, dicho esto, pues... bueno, ya tenemos la diapositiva, ¿no? Bueno, yo soy un campesino del campo de toda la vida. Con 14 años di mi primer jornal y hasta ahora no paro. O sea que tengo 75, casi 66 y hasta los 77 no me jubilo. O sea que imaginaros toda la vida en el campo. Casa Farfara es un proyecto de agricultura emocional basado en los pilares básicos de la agroecología. La agroecología consta de 3 pilares básicos: cómo nos alimentamos, cómo vivimos y qué energía utilizamos. Y nosotros nos dedicamos especialmente a lo que es la agricultura. Esa es una foto de la finca que tenemos ahora. Nosotros empezamos el proyecto de Casa Farfara en Almería, en el ejido, en el corazón de la bestia de plástico, en el poniente de Almería. Nos decían que estábamos locos. Empezar un proyecto de permacultura, que entonces lo llamamos permacultura, en el corazón de la bestia. Pues al final nos han dado la razón, ¿no? Ya como veréis más adelante, resulta que sí se puede cultivar de forma honesta con la madre tierra, con la naturaleza, con las personas, y además ser rentable y además no utilizar ningún tipo de insecticida ni fungicida. Yo me voy a centrar más en este asunto, ¿no?, en el asunto de lo que hacemos, porque estoy de acuerdo con todo hasta ahora, casi en tono, entonces no voy a repetirme en esos asuntos. Pásale la... Mirad, este es el invernadero, porque empezamos el proyecto en el ejido hasta en Almócita. Este es el invernadero que teníamos en el ejido. Los erizos, llegamos a tener una comunidad de erizos, 2 familias de abubillas, 2 familias de mirla, gorriones los que no imagináis. Nosotros vivíamos allí, en el cortijo, en la finca, con los perros, con los gatos, con las cabras y con las gallinas. Y las 2 fotos que hay a la izquierda de los erizos, pues es lo que era el invernadero. Trabajamos con semillas nuestras, que más adelante lo vamos a desarrollar, y no es un invernadero típico, ¿no? El que conozca los invernaderos, lo lógico es que esté todo el suelo limpito, que estén los líneos muy rectos, y todo de una variedad, que sean pimientos, que sean tomates o lo que sea, ¿no? Nosotros llegamos a trabajar en este invernadero con 64 especies comestibles a lo largo de la temporada y con unas 200 en biodiversidad, me refiero a plantas.
más los animales que os he comentado. Pásale, Eva. Una de las cosas que hacemos, casi el 90% de las semillas que utilizamos son semillas nuestras. Vosotros sabéis que las semillas, la mayoría, casi un 70%, por encima del 70%, quizás los técnicos tengan más conocimiento yo sobre eso, están en manos de multinacionales. Entonces nosotros la labor que llevamos haciendo ya casi 25 años es la recuperación de semillas locales, adaptándolas al territorio, que no sean productivas, porque a mí no me vale tener 25 o 30 variedades de tomate y todas muy chulas. Prefiero tener 3 o 4 que sean productivas, porque los agricultores necesitamos producción. O sea, si no producimos no vendemos, si no vendemos no ganamos y entonces estamos estorbando, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que hacemos es la recuperación de semillas, autóctonas, naturales y libres, sobre todo libres, que no haya que pagar por ellas, que las tengamos nosotros. Ahora estamos echando las almácigas y nosotros vamos a nuestra estantería, cogemos la semilla que vamos a echar, no preguntamos el precio, miramos lo que es, si vamos a echar tomate o berenjena, y las cogemos y echamos la almáciga, y cuando la almáciga crece en unos 40-45 días, vamos a la almáciga, la arrancamos y la ponemos en finca. Este es el proceso, sencillo y económico y no dependiente. Por eso es importantísimo que empecemos a transitar hacia la liberación de la semilla y que las semillas las podamos tener los campesinos, los agricultores, que sean semillas nuestras. Porque nosotros lo que más trabajamos son las hortalizas. Tenemos también algo de olivo y algo de olivo y algunos frutales, pero lo que más trabajamos son las hortalizas. Y bueno, en Almócida estamos trabajando, abajo en el ejido trabajábamos con unas 64 especies comestibles. Aquí en Almócida, que estamos a unos 850 metros de latitud, en la falda de Sierra Nevada, en la cara sur, pues estamos trabajando con unas 25 especies, 25 variedades, entre remolachas, tomates, pimientos, en fin, solanáceas, brasicas, de todas las especies comestibles. Las semillas las conseguimos también en intercambio entre los campesinos, las campesinas, y también en encuentros de semillas, y también pues hacemos ese trabajo arduo de irlas adaptando, que también es un problema. Aquí se hablaba antes, ¿no?, del problema que hay con el cambio climático, y a veces de un año para otro pues algunas semillas les cuesta, ¿no? Y es un trabajo también que estamos haciendo, y los campesinos que estamos en estas cosas no lo hacemos solos, estamos completamente abandonados, ¿no? Y quizás sería conveniente que las administraciones se fuesen mojando también en estos asuntos, echando una mano, en vez de denunciar cuando a un campesino pone sus semillas, que va a llevarlas a un semillero y te dicen que no. Como no te encuentras un campesino que se atreva a hacerlo, porque la normativa penaliza que tú lleves tus semillas, como no las tengas certificadas, como no pasen por el royalty y estas historias, que a nosotros para qué leche nos van los royalties. Nosotros queremos semillas productivas y sanas, y se acabó la historia, y a producir comida. Y bueno, ahora sí ya pasamos. Bueno, una de las cosas que hacemos también en los encuentros de semillas es que no intercambiamos semillas con cualquiera. Esto es una realidad que se nos va. Hay como ojeadores de las multinacionales que van con pantalones bombachos y con pelos largos, van disfrazadillos, y se ha dado el caso de que hay intercambio de una semilla y al cabo de la han patentado y resulta que tú no puedes ponerla, ¿no? Así que cambio de semillas, pero lo hacemos cuando realmente conocemos a la persona con la que estamos intercambiando. Al fin y al cabo, vamos, que esto de la agroecología es caminar hacia un cambio de paradigma y tenemos que tener ojos puestos en todos lados. El manejo del suelo. Bueno, nosotros no labramos. Esto es lo que nos une, creo yo, directamente con la agricultura regenerativa, ¿no? La no labranza, la cubierta vegetal verde permanente. Hacemos uso de rumiantes en la finca, que nos ayuda muchísimo a la regeneración del suelo, los rumiantes. De hecho, esto ya se hicieron pruebas en el desierto de Serengeti, la asociación esta de Sabori,
y en 5 años consiguieron una mancha verde en mitad del Serengeti, con el uso de rumiantes, con el manejo holístico del ganado en el desierto. Y nosotros estamos aplicando esa técnica en la medida en la que podemos, porque aquí también a veces nos tropezamos con la administración. Porque si yo necesito, para la finca que tengo, necesito 3 ovejas y tengo que tener una estructura de corrales, de historia y de permisos, que a veces hace que te desanimes y digas, pues mira, no. Aquí también las administraciones deberían de ser un poco conscientes de la realidad del campo, sobre todo los pequeños y medianos agricultores, pues para facilitar la transición hacia la agroecología. Bueno, meto esa... 4 minutillos. Esto lo podemos terminar cuando queramos. Después lo hablamos. Bueno, aquí también quiero dar una... Esto es una voz de esperanza. Y va dirigido a los agricultores que estáis por aquí. Vamos a ver, nosotros los insumos no los hacemos nosotros. Y partimos de la base de los microorganismos de montaña. Después de muchos años ya luchando y peleando, ya tenemos reconocimiento, ¿cómo se dice? Esto por la academia, es que no me acuerdo ahora. Mención académica por la Universidad de Cádiz, porque hemos estado utilizando los microorganismos nuestros en Proyecto Bosque, y todos los análisis que se han hecho de los plantones que plantamos, los quercus, en fin, las encinas, los arconoques, que plantamos en Proyecto Bosque, los que estaban inoculados estaban mucho más fuertes, resistieron más a la sequía, y esa es una mención académica, que es un estudio que hizo por la Universidad de Cádiz, en la que se demuestra que los microorganismos de montaña son eficaces. Nuestra biofertilización la hacemos en la finca nosotros, lo hacemos con recursos propios de la finca, o sea que vamos regenerando suelo. Como decía Miguel Ángel, esto no es una cosa de un día para otro. O sea, la regeneración del suelo de un día para otro no se va a conseguir. Pero si, sobre todo en hortícolas, que es donde yo tengo el conocimiento, si hacemos la aplicación, si generamos nuestros propios insumos, sí que hay para esos años en los que el suelo va creciendo, sí que hay respuesta, sí que tenemos la ocasión de poder tener una biofertilización, y además, si nos la hacemos nosotros, tremendamente barata y eficaz, con el objetivo de ser productivo. Esto es importantísimo. Yo sé que para los agricultores esto es importantísimo. Bueno, pues podemos hacer por lanzaros una cosita al aire, ¿no? Si vais a comprar una garrafa de micorrizas, con 1, con 2, con 3 micorrizas ya de laboratorio, seguro que os van a pedir por 20 litros 100 euros o 200, yo qué sé. Bueno, pues si yo os dijera que os podéis hacer 8.000 litros por 50 euros, pues se puede hacer. O sea, podemos fabricarnos nuestra biofertilización. Para esos años de sequía, de transición de suelo muerto a suelo vivo, para ese tiempo en los que las fincas, si no hacemos algo, no producen, pues para tener esa producción nos podemos aliar, nos podemos preparar nuestros propios insumos y ser plenamente productivos. Incluso me atrevo a decir que más productivos, una vez que ya estamos también trabajando con nuestras semillas, tenemos la semilla adaptada y en proceso de adaptación, incluso más productivos que la agricultura industrial, en muchos casos. Y bueno, ahí he puesto una fotillo de lo que es un suelo vivo. Allí, si vais a nuestro suelo, veréis que apartáis. Tenemos una colchón en algunos casos ya de 5 centímetros. Y el último análisis que hicimos estaba la materia orgánica por encima del 5%, en ácido húmico y fúlbicos. Y bueno, pues ahí, como tenemos capacidad de cosecha al no labrar y dejar que el suelo se vaya descompactando con las propias plantas, pues tenemos capacidad de cosecha de lluvia, lo que contaba Eva antes, que estamos en medio del parque natural y nuestra finca está mucho más verde que el parque. Y las pruebas que hemos hecho en algunos bancales de en el mes de julio no regar, evidentemente una hortaliza, si no la riegas en el mes de julio, cae un poco. Pero no era mucha la diferencia que había entre los sectores que no regábamos, los tuvimos un mes sin regar,
y los sectores que seguimos regando, un riego a la semana, que es lo que damos por allí. O sea que con un suelo ya completamente equilibrado, con capacidad de lluvia, pues si nos caen, también estamos en zona un poco más que el altiplano, allí nos llueve algo más, pero normalmente son unos 300 litros los que nos llueve, pues lo suficiente para en hortalizas tener excelentísimas producciones, sin la ayuda muchas veces del riego. Por eso es la importancia de tener un suelo vivo, un suelo resiliente. Y bueno, esta es otra cosa, otra diapositiva que me gusta mucho. Un minutillo, ¿no? La dignidad campesina, los derechos del campo. Yo estoy muy harto de sentir, y ya cada vez se siente menos, ¿no? Esto que te diga, oye niño, estudia, que si no, ya sabes, para el campo. Como si el campo fuera cosa de, yo qué sé, de tontos, ¿no? El campo, por eso, devolver a las campesinas, a los campesinos el derecho de la tierra y la posibilidad de alimentar a los pueblos. Que dentro de poco, como no lo hagamos así, vamos a comer grillos y cositas de estas. Acordaros, esto si estuviera por aquí Nicolás Olea ya os recordaría algo del asunto de por dónde viene la comida. La producción de alimentos sanos y libres, con una recompensa económica fuera de la precariedad que somete a la esclavitud a los trabajadores del campo. A mí me gusta recalcarlo porque muchas veces trabajamos por trabajar, porque no hay recompensa económica. Nosotros afortunadamente tenemos una red que hemos creado de grupos de consumo donde nuestros productos nos faltan todos los años. Pero es verdad que un campesino que se atreva a dar el paso, pues muchas veces no tiene, o sea, que nos pagan por nuestro género en la lóndiga lo que a ellos les da la gana. Aquí hay dos compañeros que mueven la cabeza que saben de lo que estoy hablando. Pues hay que devolver la dignidad, hay que recuperar la dignidad del campo. Y pasa a ver si nos queda unilla. Ah, bueno, si esta también, y aquí terminamos, luego ya hablamos lo que queráis. Yo esto lo quiero transmitir porque muchas veces no nos animamos a dar el paso por aquello de la rentabilidad por un lado del campo, y también si necesitamos ayuda financiera, como luego te falla un poco la cosa, pues pierdes la tierra, pierdes la casa, porque al fin y al cabo somos como el CID, ¿no? Siempre ahí en primera línea. Bueno, pues existe una banca en España, una banca ética, COS57, soy socio de COS57, si no hubiera sido por esta financiación, cuando hicimos la transición no hubiésemos podido hacerla porque económicamente los bancos no hubieran asfixiado, necesitábamos dinero y, bueno, primero los bancos no nos lo prestaron, que hicieron bien que no prestárnoslo, pero si nos lo hubieran prestado, no hubiésemos perdido la tierra, ¿no? Y conocimos a COS57 y, bueno, es una cooperativa financiera de apoyar a proyectos sociales, tanto en el campo como en la industria, como en lo que sea, pero proyectos que tengan siempre etiología social, que se vayan cargados de lo social. Hay una comisión, está la comisión ética, que se trata de la comisión social, que primero mira los perfiles del proyecto, si cumple o no cumple las condiciones sociales, y después la comisión económica, que es la que ya apoya el dinero. Bueno, pues que sepáis que existe una banca ética que nos puede apoyar proyectos así, que están ahí y que solo hace falta hablar con ellos. Bueno, lo dejamos aquí y luego cuando nos veamos en las mesas pues ya seguimos hablando. Buenos días y muchas gracias por la invitación original y que para mí es un placer particular, ¿no? en este caso, y por venir además aquí a la comarca y a la tierra de Alhama, tierra de agua. En mi caso, bueno, algunos me conocéis porque ya he venido varias veces y de hecho no solo para hablar sobre todo de acequia, sino de arqueología. Yo soy arqueólogo. Hemos estado excavando aquí en la mina y llevamos el proyecto desde el Memolab de la Villa Romana del Salar. Para el que no nos conozca, pues dirá, bueno, ¿y qué hace este hombre que trabaja en arqueología aquí? En realidad, nosotros trabajamos desde el laboratorio de arqueología biocultural y trabajamos sobre la relación histórica del ser humano con el medio ambiente, la formación de nuestros paisajes culturales, que son
principalmente, casi exclusivamente de base agraria, y trabajamos de forma particular desde hace muchos años sobre los regadíos históricos, pero fundamentalmente para poder llegar rápidamente a la parte final más relacionada con las herramientas que estamos intentando impulsar desde hace ya unos cuantos años, herramientas de innovación social que van en la línea de lo que nos han explicado hasta ahora y que enlazan mucho más, ya no solo con la parte del regadío histórico, del regadío tradicional, sino con los sistemas agrarios tradicionales, con los sistemas agrarios sostenibles y con propuestas de futuro. ¿Vale? Aquí, sí. No explicaré qué es un regadío tradicional porque no se trata de eso, pero bueno, es muy importante entender que, como en todos los sistemas agrarios, tenemos una base de infraestructura, en este caso las tomas, las acequias, ¿no? los partidores, balsas, etcétera, y tenemos luego una parte que es muy importante, que es la parte más importante de hecho y la más compleja, que es la gestión social, ¿no? En este caso la gestión social del agua, como un comunal gestionado por las comunidades de regantes, que se encarga no solo de mantener el sistema, sino sobre todo de garantizar los derechos de agua, los derechos de los regantes y las obligaciones de los regantes y de resolver los conflictos. Nuestros regadíos son una parte además muy importante de nuestro patrimonio, son de hecho la parte más importante de nuestro patrimonio histórico heredado desde época andalusí, más allá de los grandes monumentos como la propia, ¿no? como la Alhambra o como otros grandes edificaciones y lugares. Y lo son por el impacto que han tenido en nuestro territorio, en nuestra sociedad, en nuestra propia cultura, en el medio ambiente y obviamente desde el punto de vista productivo. Solamente entre las provincias de Granada y Almería tenemos documentados pues todos estos sistemas históricos de regadío que ven aquí, gestionados por más de 500 comunidades de regantes, y eso supone unas 200.000 hectáreas de regadío histórico en nuestras provincias. Y haciendo un cálculo, un análisis espacial, pues nosotros calculamos que eso supone en torno a las 24.000 kilómetros de acequias. Y eso da una idea del volumen, del impacto, pero da una idea también de la capacidad de trabajo, de organización y de gestión de los agricultores a lo largo del tiempo. No solo porque se ha ido excavando canales, ¿no? en la acequia, con la complicación y con el esfuerzo que eso supone, sino porque eso ha ido ligado históricamente también a la modificación de suelos, a la generación de espacios, por ejemplo, aterrazados, o como ven aquí, en este caso, esta es de Ferreira, esta imagen, aquí todo el suelo es antropogénico, todo el suelo ha sido construido, ha sido aportado por el ser humano, no solo en la parte de tierra, sino en la parte, ¿no? de materia orgánica y de fertilidad del suelo. Supone además mantener, como han insistido, en constante desarrollo, crecimiento y mantenimiento la fertilidad de los suelos. Así que nuestros sistemas históricos de regadío son una opción social que, como decía, además está muy en relación con un patrimonio cultural, inmaterial y material que ha sido reconocido por naciones, por la UNESCO y que está siendo reconocido cada vez más por muchos países, como los sistemas de galerías de drenaje, ¿no? Estos canats que ven aquí, como la propia piedra seca, en sus distintas variantes, o como el propio regadío histórico, ¿no? Como los propios regadíos tradicionales. Son además una parte muy importante y que es lo que estamos trabajando desde hace tiempo con nuestros compañeros que se dedican específicamente a patrimonio, un patrimonio que va más allá de lo que habitualmente pensamos, ¿no? Con el patrimonio rural, que pues siempre lo identificamos, por ejemplo, con un molino que ya no tiene función, ¿no? Ya no tiene su función, un antiguo molino hidráulico, y bueno, eso es patrimonio rural y es una parte muy importante que se musealiza y de la que se puede aprender, sino que hablamos fundamentalmente de patrimonio agrario. Y cuando decimos patrimonio agrario, lo que estamos es reconociendo y protegiendo la actividad, las prácticas, los conocimientos, la gente, ¿no? Que son los depositarios de ese patrimonio. Y esa es la parte, como decía, más importante y es también la parte más compleja, porque se trata además de proteger una parte que está ligada también a las semillas, a las variedades locales, pero que también está ligada finalmente a la forma de cocinar, ¿no? De presentar
está ligada a sabores, a identidad, ¿no? A cultura local, y está ligada obviamente a formas de gestión, ¿no? De gobernanza, que son muy importantes también, porque están en relación, como antes decía Matías, con la autonomía, ¿no? De los propios agricultores, pero está muy ligada también a cómo se gestiona, desde lo local, ¿no? Desde esos conocimientos ecológicos locales, el territorio. Todos estos sistemas de manejo generan socioecosistemas, y es un concepto que creo que es muy interesante para manejar, porque cuando hablamos de socioecosistemas hablamos de procesos de relación entre el ser humano y la naturaleza, hablamos de transformación de esa naturaleza, y por tanto hablamos no solo de espacios naturales, como por ejemplo, antes nos hablaba Matías, ¿no? del parque, del espacio protegido de Sierra Nevada, sino que hablamos de lugares, de espacios, de territorio que han sido siempre intervenidos, ¿no? Por el ser humano, fundamentalmente en la actividad agraria, y que han generado una enorme cantidad de valores, ¿no? Y una enorme cantidad, ahora iremos hablando, de servicios ecosistémicos. Y eso es una parte muy importante que está en relación con cómo producimos, cómo manejamos los recursos y el territorio, de manera más genérica en cómo nos relacionamos con ese territorio, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, generando biodiversidad, ¿no? Evitando desastres naturales, recargando acuíferos, ahora iremos viendo, pero generando también espacios que son culturales, porque lo que estamos creando es cultura. No solo paisajes que son bellos, ¿no? Estéticamente bellos y que tienen una historia, sino que estamos generando cultura a través de esos conocimientos, de esas prácticas o de esas infraestructuras que se crean, ¿no? Y como digo, esas son la base de nuestros paisajes culturales. Todo esto tiene un reconocimiento y cada vez tiene un reconocimiento mayor, ¿no? Nuestros sistemas históricos de regadío, que son un buen ejemplo, ¿no? Y yo de hecho lo traigo aquí más como ejemplo de socioecosistema, como ejemplo de sistema agrario, ¿no? Pero la idea es que ahora se entienda que esto es lo que nosotros estamos trabajando. Se puede aplicar a cualquier ámbito de la producción agraria, agrícola, ganadera o también forestal, ¿no? Por ejemplo. Pues nuestros sistemas de regadío han estado en funcionamiento al menos durante los últimos 1000 años de historia. No solo no agotando los recursos, es decir, no agotando nuestros acuíferos o nuestros suelos, por ejemplo, sino generando además incluso nuevos recursos. Antes se nos está hablando de suelo, ¿no? De generación de suelo. Y han demostrado tener una enorme capacidad de sostenibilidad y de resiliencia, de adaptación a cambios incluso radicales. No hablamos solo de cambios climáticos a lo largo de la historia, sino de cambios radicales a nivel político o cultural o económico. Y han sabido sobrevivir, ¿no? Demostrando, como decía, esa enorme sostenibilidad y resiliencia. Cada vez tenemos más argumentos para defender nuestro regadío histórico. En el folleto que les repartía, que es el resultado de un proceso de trabajo con las comunidades de regantes también y con compañeros del ámbito científico, pues tenemos cada vez más argumentos de carácter no solo cultural o paisajístico, sino también de carácter ambiental, social y productivo para defender nuestros sistemas históricos de regadío. ¿Por qué? Pues porque en realidad, aunque tengan 1000 años de historia, aunque estemos hartos de que nos digan que no son eficientes, que desperdician el agua, pues son ejemplos preciosos de modernidad y de innovación. Y podemos aprender un montón de esos sistemas tradicionales para conservar todo aquello que merece la pena y para mejorar todo aquello que podamos, no solo en relación a la gestión de los recursos y del paisaje, sino también en relación al trabajo, a la dignificación del trabajo en el campo y a la facilitación del trabajo en el campo. ¿Por qué decimos que son ejemplos estupendos? Pues bueno, básicamente todo parte de que cada vez que captamos agua y la llevamos por nuestras acequias y regamos, lo que estamos es expandiendo las zonas de influencia de humedad, ¿no? Más allá del lugar donde está el manantial, más allá del cauce del río, lo que estamos es llevando la humedad allí donde de forma natural no llegaría. Y eso tiene unas consecuencias, ¿no? Unas consecuencias que en muchos casos, en estos casos, son positivas si se hace una buena gestión.
Pongo dos ejemplos sin explicarlo, y que son más o menos conocidos. Uno serían, por ejemplo, los careos en Sierra Nevada, ¿no? Sistemas de siembra de agua, de siembra y cosecha de agua. Lo que estamos haciendo con eso es recargar artificialmente nuestros acuíferos, retener el agua, o como decían los labradores, entretener el agua en las laderas para que el agua de la nieve no se vaya rápidamente. Estamos regulando ciclos hidrológicos. Pero tenemos prácticas, ¿no? Tradicionales que hemos ido catalogando, estamos estudiando, y son variadas y son realmente alucinantes. Algunas de ellas ya prácticamente en desuso, entre otras cosas porque desde el punto de vista administrativo es muy difícil, ¿no?, poder llevarla a cabo. Esto sería una aberración, ¿no?, para un ingeniero hidráulico, y porque aquí no se está regando nada, ¿no? Estos son riegos de invierno, esto aquí todavía ni nada cultivado, en mitad de la Vega de Granada, ¿no? Los riegos de invierno hemos ido descubriendo que se hacían en muchos sitios, ¿no? No solo en la Vega de Granada o en la Hoya de Guadí, sino que se hacían en muchos sitios, también en zonas de ladera, también en zonas abancaladas, ¿no? ¿Y para qué? Pues nos dicen los labradores, pues para darle el jugo a la tierra, ¿no? Fijaros qué expresión más bonita. Darle el jugo a la tierra es incrementar el gradiente de humedad en el suelo y de esa manera poder permitir que el suelo esté vivo y acelerar esos procesos biodinámicos en el suelo. Pero lo que se está haciendo aquí, regando en invierno, es conseguir que este agua, ¿no?, la mayor parte de este agua, se infiltre en el suelo y recargue, en este caso, el mayor acuífero de toda Andalucía, ¿no?, una de las principales fuentes de agua del Guadalquivir. Así que nuestros sistemas históricos de regadío son ejemplos de muchas cosas. Son ejemplos de aprovechamiento sostenible de aguas subterráneas y superficiales, de regulación hídrica, de recarga de acuíferos y manantiales, de generación y mantenimiento de la fertilidad de los suelos, de mecanismos de adaptación a la escasez. Generan una gran agrodiversidad y una gran biodiversidad, incluyendo toda esa biodiversidad que está directamente ligada a la propia producción agraria. Son auténticos oasis, ¿no?, desde el punto de vista paisajístico. Y son infraestructuras azules, son infraestructuras verdes, son corredores ecológicos, son resilientes, como decía antes, son ejemplos de sistemas de gobernanza participativa, lo cual no quiere decir que la gente se lleve bien, ¿no? Son cosas distintas. Son sistemas integrados de manejo de agua, son soluciones basadas en la naturaleza, son ejemplos también de economía circular o que potencian, ¿no?, y favorecen esa economía circular, son ejemplos de suelos vivos y agricultura regenerativa o que permiten y potencian esa agricultura regenerativa, son herramientas de adaptación al cambio climático. Son todo aquello que podemos encontrar en cualquiera de los documentos de cualquier organismo internacional, desde Naciones Unidas a la FAO, pasando por el panel de cambio climático que antes nos comentaban, ¿no?, la OCDE, la propia Unión Europea, ¿no? Pues todas esas palabras, todas esas innovaciones las encontramos en nuestros regadíos históricos desde hace 1000 años, ¿no? El problema es que eso no se reconoce. Y eso no se apoya además, ¿no? Y lo que nos vamos encontrando son un proceso de destrucción de estos paisajes dentro de un marco de economía capitalista globalizada en el que lo que nosotros nos vamos encontrando es procesos de marginalización, de abandono, de envejecimiento de la población, de falta de relevo generacional, de pérdida de conocimientos ecológicos locales o procesos de cambio de uso con la urbanización, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades. Pero sobre todo lo que nos vamos encontrando son estos procesos de modernización, entre comillas, ¿no? Procesos de sustitución de los sistemas de regadío tradicional por sistemas de regadío tecnificado, sistemas de regadío presurizado, que tienen sus ventajas, ¿no?, que pueden estar muy bien, depende de dónde, cómo, ¿no?, de qué manera vayamos aplicando tecnologías que deberían venir para facilitar el trabajo, ¿no?, pero que sin embargo estamos viendo que están teniendo unos impactos brutales. Campo de Cartagena, ¿no?, Mar Menor, la producción bajo plástico, en este caso en el poniente almeriense, o la expansión, ahora nos hablarán también de forma sostenible, supongo, de manejo de subtropicales, pero aquí había una fiebre tremenda, ¿no?, que está causando unos impactos brutales desde Granada hasta el Algarve, ¿no?, sustituyendo además cultivos tradicionales como las viñas o los naranjos en muchos casos, o el cultivos superintensivos de olivar en régimen de monocultivo, todos con unos consumos, como decía, con unos impactos y consumos de agua enormes en todos esos casos, pero también con impactos muy importantes a nivel de suelo, a nivel de biodiversidad y a nivel social también y económico, ¿no?, que son una de las cosas que estamos empezando a trabajar y a estudiar ahora.
Así que lo que tenemos que hacer es ir cambiando el concepto de qué entendemos por moderno y qué entendemos por eficiente. Frente a un concepto de eficiencia basado solo en la productividad, ¿no? Un concepto productivista, un concepto desarrollista propio de los años 60 y de los años 70, pues lo moderno sería basar nuestro concepto de la eficiencia en la multifuncionalidad de los sistemas agrarios, ¿no? Que los sistemas agrarios no solo están para producir alimentos y materias primas, sino que nuestros sistemas agrarios generan una enorme cantidad de servicios ecosistémicos que hoy en día son tan importantes como la propia producción agraria. Y eso tiene que reconocerse y eso tiene que apoyarse, tiene que retribuirse de alguna manera, porque a lo largo de todos estos años, pues de procesos de tecnificación agraria, de intensificación e industrialización agraria, pues no ha habido un ahorro de agua. Lo que ha habido ha sido un aumento exponencial de los consumos de agua, con, como decía, con unas consecuencias y unos impactos terribles, ¿no? De manera que lo que estamos haciendo literalmente, además en el sureste de la península ibérica se ve de manera muy clara, es construir el desierto. Si ya tenemos claras y vamos sintiendo cada vez más los efectos del cambio climático, nosotros lo que estamos haciendo es acelerar y profundizar esos efectos en nuestro territorio, porque estamos agotando nuestros acuíferos, porque estamos drenando la humedad del suelo, y drenar la humedad del suelo supone literalmente matar el suelo. A eso hay que añadirle todos esos insumos químicos, ¿no? de una agroindustria cada vez más intensiva y cada vez más agresiva con el territorio. Eso literalmente es la definición del desierto, ¿no? Y todo eso tiene toda una serie además de impactos en los riesgos que antes se decía, ¿no? En los desastres naturales, pero también en la pérdida de agrodiversidad, en la pérdida de biodiversidad, en la pérdida de conocimientos ecológicos locales, en la pérdida de autonomía por parte de los propios agricultores, ¿no? Y una mayor dependencia, ¿no? Todo eso tiene todo un montón de consecuencias. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Pues lo que se lo está diciendo hasta ahora, ¿no? En esta mañana, construir desde la multifuncionalidad. No solo el concepto de eficiencia y el concepto de qué es moderno y qué no es moderno, ¿no? Sino que se trata de basar desde la multifuncionalidad nuestros sistemas agrarios, en primer lugar en esos servicios ecosistémicos, en las soluciones basadas en la naturaleza, en esos sistemas integrados de manejo de agua, en los corredores ecológicos, ¿no? En las infraestructuras verdes y azules, en la regulación hídrica, en la fertilidad de los suelos, en la agrodiversidad y en la biodiversidad, en esos conocimientos ecológicos, en esos sistemas de gobernanza participativa, ¿no? Se trata de proponer alternativas que cuiden el territorio y que cuiden a las personas, que cuiden principalmente, sobre todo, a los productores, ¿no? Pero que cuiden en general a toda nuestra población, y que además podamos trabajar a largo plazo, bueno, a corto, a medio y a largo plazo, en la adaptación a cambio climático, ¿no? Y utilizar todos estos mecanismos de siembra y cosecha de agua, de manejo tradicionales del agua, como herramientas de adaptación al cambio climático. Y para eso llevamos ya mucho tiempo trabajando desde el ámbito universitario y junto con muchos compañeros de muchas otras disciplinas, con las propias comunidades de regantes, haciendo un montón de trabajo de difusión, de transmisión de conocimiento, de sensibilización, de todo tipo, de argumentación, de monitoreo y de trabajo desde el punto de vista científico, pero hemos ido trabajando sobre todo y seguimos intentando trabajar desde la mejora de la renta agraria, desde el reconocimiento social, académico y administrativo de las comunidades de regantes y desde los servicios política y la planificación territorial. Para eso hemos ido implementando herramientas y vamos inventándonos más herramientas de innovación social, de las cuales voy a destacar esto. Aquí he traído un pequeño folletito también sobre la caja de herramientas de gobernanza. La primera es la recuperación de acequias como una herramienta de intervención social. De hecho, bueno, este sábado tenemos otra actividad en Sierra Nevada. Desde hace ya 11 años pues ya llevamos intervenidos más de 120 kilómetros de acequias, trabajando con más de 30 comunidades de regantes, en este caso en la recuperación y mantenimiento de la acequia, y con más de 5.000 voluntarios, ¿no? Y esto le interesa mucho a la gente. Los urbanitas flipamos cuando vemos, ¿no?, la acequia. No digamos ya cuando vienen alguien de Europa, ¿no? Porque se reconoce todo esto, ¿no?
Para nosotros esa recuperación además es una herramienta, como digo, de intervención social, para trabajar de otra manera con las comunidades de regantes y para aportar algo útil, para sensibilizar también, ¿no? Y para empoderar a las propias comunidades de regantes. Pero eso lo hemos ido completando y yo creo que es la parte más interesante para vosotros y para continuar con el discurso, por un lado, con las herramientas, con los convenios de retribución por servicio. Ya se han firmado, yo creo que ya vamos por casi 16 convenios de retribución por servicio entre comunidades de regantes y ayuntamientos, en el que hay un reconocimiento de esos servicios que se prestan y hay un apoyo, ¿no? Una negociación y un apoyo que es muy limitado, que es pequeñito porque los ayuntamientos tienen poca capacidad de actuación, pero hay un reconocimiento, ¿no? En algunos casos lo hemos ido ligando también a la creación de senderos culturales por la acequia, como un recurso, en este caso cultural, un recurso turístico sostenible, ¿no? Que interesa al municipio. Nuestra idea es que esto no solo se vaya replicando, nos lo van pidiendo desde muchos ayuntamientos, muchas comunidades de regantes, del resto de España también, sino que también se escale, ¿no? Y que el día de mañana, de hecho ya mismo, pues que un ayuntamiento que ha firmado un convenio con su comunidad de regantes llame a la puerta de la Diputación y le diga: yo quiero que hagáis un convenio con mi comunidad de regantes. Porque además las comunidades de regantes son corporaciones de derecho público, ¿no? Y son convenios administrativos. Y la idea es que desde Diputación luego se pueda pasar a Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Y que de ahí se pueda pasar a la Confederación Hidrográfica, que es el hueso más duro de raer, ¿no? Pero que al final una comunidad de regantes se encuentre con 4, con 5 convenios de retribución por servicio, que pueden ser también con entidades privadas, de manera que encuentre un apoyo, ¿no? Un apoyo efectivo en términos materiales, administrativos y económicos para mantener esos servicios ecosistémicos. La idea es que eso se vaya convirtiendo en herramientas útiles no solo para las comunidades de regantes, sino también para los agricultores a nivel individual o en colectivos, en cooperativas, por ejemplo, ¿no? Y hemos ido promocionando contratos de custodia del territorio, que son herramientas de conservación de la naturaleza, que se están promocionando desde la propia administración. Hemos ido firmando convenios como universidad con comunidades de regantes, pero estamos promocionando que haya también asociaciones locales, por ejemplo, que firmen convenios con sus comunidades de regantes para, mediante la conservación de la naturaleza, ¿no?, apoyarlos para mantener sus sistemas de regadío. De manera que además las comunidades de regantes puedan tener otra herramienta más, que es la custodia del territorio, para poder presentarse, por ejemplo, a una convocatoria de ayuda, más allá de la retribución por servicios, ¿no? Se trata, al final, de que los agricultores se den cuenta, reivindiquen que no solo producen alimentos y materias primas, sino que son también prestadores de servicios, y que esa prestación de servicios es fundamental, porque esa prestación de servicios está directamente relacionada con el cuidado del territorio. Nuestros principales cuidadores del territorio deben seguir siendo los propios agricultores y los propios ganaderos, ¿no? Y además estamos trabajando, y con esto ya termino, estamos trabajando en hacer planes de gestión con las comunidades de regantes. La mejor forma de modernizarse para una comunidad de regantes tradicional es planificar, ¿no? Planificar su gestión, no solo apagar fuegos, ¿no?, y tapar las toperas, ¿no?, y las rateras que pueden ir saliendo a la acequia, sino planificar y decir dónde queremos ir. Pero dónde queremos ir pensando no solo en cuánto queremos producir y cuánto no, sino dónde queremos ir en términos también ambientales, en términos culturales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros aportamos? ¿Qué servicios aportamos? ¿Con quién contamos? ¿Qué necesidades tenemos? ¿No? De manera que cuando vayamos a hablar con una administración tengamos las cosas claras, aprobada además por una Junta General, ¿no? Y estamos trabajando también en los contratos de río, que son una cosa que en principio parece muy complicada, pero estamos trabajando a la escala pequeñita para poder hacerlo. Y estamos trabajando en el asociacionismo. En 2015 se creó la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Andalucía. Nos reunimos con más de 120 comunidades de regantes. Actualmente ya hay cerca de 90 comunidades de regantes asociadas, de Granada, de Almería, algunas de Jaén, de Huelva, de Málaga también se van interesando, y promocionamos la creación de una asociación extremeña, de una asociación en el Alto Tormes en Ávila, se está creando una en Teruel, y el 13 de diciembre pasado tuvimos un encuentro en Granada donde acudieron más de 120 comunidades de regantes de toda España, desde Galicia a las Canarias, las Baleares, Albacete, Castellón, de toda España, ¿no? Y una de las cosas que se decidió, además de tener un manifiesto común,
una de las cosas que se decidió fue crear una asociación española de comunidades de regantes históricas y tradicionales. ¿Para qué? Para reivindicarse, no solo para reivindicar sus derechos históricos, sino para reivindicarse en todas esas cosas que decía antes. Así que lo que estamos intentando promover son alternativas, son cambios de modelo, ¿no?, de paradigma que van alineados con todo eso que nos han contado ahora y que nos van a ir contando a continuación. Muchas gracias. Gracias, Josi. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización por dejarme participar en este evento. Y bueno, me voy a presentar. A ver, soy José María Cuadrado, soy ingeniero técnico agrícola. Vengo de una familia agricultora y ganadera. Mi abuelo, bueno, nosotros somos originarios de Motril. Mi abuelo empezó con la caña de azúcar y con la ganadería, con Puleva. Y por parte de padre es ingeniero agrónomo y se ha dedicado toda la vida al tema del aguacate. Yo me especialicé en el mundo del aguacate, pero empecé en hortícola y en invernadero, ya que estudié en Almería y era un poquito la base. Actualmente tengo una empresa que se llama Iberian Avocado, es una consultoría y asesoramiento de aguacate. Gestiono más de 1000 hectáreas, más de 10 millones de kilos con una facturación de 25 millones de euros. Actualmente estoy trabajando en Valencia, la costa granadina. Ponlo de inicio si quieres. Vale. Van a ser tres diapositivas. Estoy trabajando en Valencia, Costa de Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Portugal y bueno, aquí abriré un melón. También trabajo en Marruecos, en la zona de Nador, Larache, Kenitra, Mulay y Agadir, que es donde trabajo con hortícola en invernadero. Y bueno, me dedico a consultoría y asesoramiento técnico. Es verdad que más del 50% de las fincas que llevo actualmente son ecológicas, regenerativas llevaré un 10%. Mi filosofía técnica o mi filosofía de trabajar con los agricultores cada vez más ecológico se está volcando a un manejo ecológico, pero no por política o por ética o por moral, sino también porque la rentabilidad y la eficiencia con ciertos manejos ecológicos pues tiene una rentabilidad muy alta. Por ejemplo, lo que hemos estado tratando de ácido húmico y fúlbico, el tema aquí, el que tenga hortícolas pues conocerá el tema de las algas, que se está hablando bastante, bioestimulantes naturales. Por ejemplo, el tema de la caña de azúcar, con la melaza se hace uno de los bioestimulantes más famosos del mercado. Entonces, bueno, que desde toda la vida se ha utilizado, como bien han comentado mis compañeros, productos pues orgánicos, y ahora pues se le pone otro formato y otro nombre, pero bueno. Uno de los temas también que yo voy a entrar un poquito más, voy a abrir un par de melones que son un poco más conflictivos y bueno, me gustaría también después sus puntos de vista. Yo creo que en este sector en el que estamos, el tema de la agricultura regenerativa y ecológica pasa mucho por la globalización y porque pongamos ciertos requisitos, restricciones para ser competitivos. Porque una de las cosas, por ejemplo, que estoy viendo al trabajar en Marruecos, en Portugal, es la competencia que tenemos con otros países terceros, y si, por ejemplo, nosotros no cuidamos el tema de tener una marca o de tener un registro o de tener ciertas condiciones, es muy complicado que nosotros con producciones pequeñitas compitamos con grandes con grandes producciones que pueden venir de fuera. Hablando del tema del agua y bueno, un poquito de esa línea, por ejemplo, en Perú se está haciendo un proyecto de más de 70.000 hectáreas para plantar arándanos y aguacate. Entonces, por ejemplo, frente a eso, pues va a ser complicado competir a nivel nacional. Uno de los puntos más importantes también que estoy viendo yo, que bueno, los que sean agricultores, de aquí el que sea agricultor lo va a ver, es la mano de obra, que es complicado. Entonces nosotros estamos enfrentándonos a un momento en el que los costes se disparan, la mano de obra también está complicada y disparada, y o nos adaptamos, como hemos comentado antes, o vamos un poco cuesta arriba, ¿vale? Entonces voy a explicar un par de cositas que a nivel técnico y a nivel de consultoría yo estoy realizando, y una de mis partes, de mis puntos más importantes, es que yo antes de utilizar cualquier tipo de fertilizante, abono o bioestimulante, me voy a lo básico,
al uso del agua, al uso de la poda, a la gestión de la finca. Uno de los principales problemas que veo es que antes de plantar cualquier tipo de cultivo no hacemos un análisis previo de la finca. Casi siempre donde más se utilizan químicos, fertilizantes, etc., es donde no se puede plantar o donde las plantas al final van en contra de su naturaleza. Entonces, voy a comentar un poco... si quieres, si son dos, tres, vale. Uno de los principales problemas que veo casi siempre es que cómo trabajamos el suelo, que al final el suelo representa un 90% de los problemas que tienen los agricultores. El tema del suelo, por ejemplo, a la hora de diseñar una finca, previamente yo hago un análisis de tierra, veo la textura del suelo que luego y las propiedades. Por ejemplo, tipo de suelo, dependiendo de la textura, que puede ser arcilloso, limoso, depende del suelo que tengamos, pues yo adapto un sistema de riego u otro, y eso no se suele hacer. Se suele hacer como se hace siempre, entonces aquí podemos aumentar la eficiencia, ¿vale? La gran mayoría de los agricultores que yo asesoro pues no saben qué tipo de suelo tienen, hay diferentes tipos de suelo y con ello pues hay un manejo diferente. Bueno, aquí, por ejemplo, esto es bastante importante, el tema del pH. Todo un poquito de la mano del uso después, del tipo de agricultura que vamos a hacer y tal. El tema del pH del suelo o del pH del agua, los agricultores no saben que esto directamente que tiene la planta. Si nosotros previamente hacemos un análisis de agua o de tierra del pH que tenemos, podemos adaptar el tipo de agricultura que vamos a hacer en esa finca. Por ejemplo, en suelos con un pH muy alto, muy elevado, que pase del 7 a pH elevado a alcalino, ¿no? Por ejemplo, pH neutro sería 7, pues hasta 14 es un pH alto. Pues depende del tipo de pH, vamos a tener un bloqueo de nutrientes u otros. Por ejemplo, trabajando con el tema de ácido húmico, ácido fúlvico, incluso la elección del estiércol que estemos utilizando, podemos mitigar aumentar la disponibilidad. Con el pH ácido pasa exactamente lo mismo, entonces se pueden utilizar enmiendas para subir ese pH. Es que claro, esto es un poquito orientado al aguacate, pero al final en todos los cultivos va a suceder lo mismo, ¿vale? El tema de las propiedades del agua es súper importante, el tema de las conductividades, el tema de, por ejemplo, si aquí hay productores o de olivar o de hortícolas de invernadero, pues sabemos que el tema de los cloruros es algo importante, las conductividades a la hora de tema de engorde de la fruta, pues son puntos muy importantes que el agricultor de forma general se tira más a utilizar fertilizantes, abono y tal, y no sepa, oye, tengo este manejo técnico, o sea, ¿qué puedo hacer que esté en mis manos antes de utilizar pues ciertos productos? Y como yo prefiero también que después me preguntáis cosas y sea un poco más una conversación, hay un punto que es importante porque yo a mis agricultores intento que se modernicen, pero creo realmente que todavía el sector no está todavía preparado para esto. Hay sensorización, que por ejemplo yo a todos los agricultores les recomiendo el tema de la sensorización, que esto tiene que ver mucho con la agricultura regenerativa o ecológica, porque yo a mis agricultores les pongo tensiómetros o sensores de conductividad o de humedad que prácticamente se ve muy poquito, y es una cosa que nos va a dar, nos va a bajar los costes porque vamos a regar y vamos a ser más eficientes, el tema de los insumos los vamos a bajar casi seguro y vamos a hacer una producción o una agricultura bastante más productiva y más rentable. Y una de las cosas también que, a ver, es complicado, pero bueno, es la base. A ver, para mí la sostenibilidad en la agricultura es que sea rentable. O sea, si algo no es rentable, no es sostenible y no habría agricultura como tal. Entonces, lo que hay que buscar es la eficiencia y esa rentabilidad que la obtengamos con la agricultura
Y una vez que tengamos eso ya, pues se puede adaptar con modelos regenerativos y ecológicos 100%, estoy convencido. Pero para mí, punto importante es que ese reconocimiento sea de verdad, porque por ejemplo, la gran mayoría de fincas ecológicas en España, o sea, no nos vamos a engañar, no son ecológicas, con certificaciones. O sea, hay X certificaciones, pero realmente pondría la mano en el fuego que el 99,9% de los agricultores no hacen uso de la agricultura 100% ecológica. Entonces, si nosotros somos capaces, o si las entidades que van detrás de estas certificaciones fuesen un poquito más duras y el reconocimiento de esa agricultura regenerativa o ecológica se valorase más, pues tendría un valor añadido más grande. Entonces, obteniendo producciones más bajitas, porque es inevitable, pero el precio siendo más alto, al final la rentabilidad sería más o menos igual. Y bueno, y entonces eso es un poco lo que vengo yo haciendo, por comentaros que yo soy más técnico, estoy más en campo, digamos, hablo con más agricultores, conozco diferentes zonas de España, entonces yo estoy viendo un poquito cómo va girando el mercado, la globalización también. Trabajé un año en Brasil, pues estoy bajando a Marruecos bastante, la zona de Portugal la conozco mucho y veo cómo está un poquito el mercado, la globalización girando. Y es verdad que también un punto importante es que la agricultura regenerativa o ecológica cada vez se está haciendo más pequeñita y en general la agricultura, al tener rentabilidades, aunque después los agricultores nos quejemos porque nos quejamos, es muy rentable y hay muchas entidades detrás, fondos de inversión, empresas con bastante poder adquisitivo que están invirtiendo en la agricultura, pero la están intensificando bastante. Entonces, nos tenemos que adaptar un poquito a eso y yo creo que la única manera, de verdad, con el corazón, es que el manejo técnico cada vez sea mejor, tengamos más eficiencia en nuestras decisiones y seamos más competitivos con la disponibilidad y con las condiciones que tenemos. Y bueno, luego en la mesa o en la rotación que cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer, pues estoy abierto a ello, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Además, nosotros desde el punto de vista de salud no sabemos traer buenas noticias, por lo cual se agradece muchísimo y es súper estimulante ver que se pueden hacer bien, ¿no? Y que no solo se pueden hacer bien, sino que además puede ser rentable, ¿no? Entonces, de ahí pues me llevo ya una gran satisfacción. Yo voy a comentar, aquí muchas veces no hace falta ya comentar algunas cosas, voy a comentar lo que nosotros hemos llegado a la conclusión de nuestro grupo de investigación a base de muchos años en el tema, ¿no? Y nosotros partimos siempre de esta premisa, ¿no? Nosotros muchas veces, y el problema de la toxicología actual, ¿no?, es que nosotros evaluamos siempre exposiciones individuales, ¿no? Hablamos, ahí tenemos una foto del desastre del Prestige, ¿no? Esto fue un desastre ambiental muy importante. Ahí tenemos un contaminante, ¿no? Tenemos también, hablamos de plaguicidas o de agrotóxicos, ¿no? También tenemos una familia, pero en la vida diaria, desgraciadamente, todas esas exposiciones se unen, ¿no? Y nosotros en la vida diaria pues estamos expuestos tanto a los plaguicidas como a los plásticos, como a los contaminantes de origen industrial, y esa mezcla es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Nosotros si fuera por uno, muchas veces hablando con Nicolás Olea lo decíamos, ¿no? Si fuera solo por el bisfenol A, pues a lo mejor firmábamos que el planeta solo tuviera ese compuesto químico, pero desgraciadamente estamos expuestos a una mezcla a bajas dosis a lo largo de la vida, y eso es lo que nos preocupa. Como hemos dicho, tenemos muchas fuentes de exposición y nosotros intentamos que nuestros análisis epidemiológicos vayan hacia qué aporta un compuesto químico en lo que es el cuerpo humano en el contexto de todas las exposiciones. Por lo tanto, muchas veces nos da rabia cuando intentamos regular un compuesto químico solo, ¿no? Bueno, aquí se han solapado un poco las diapositivas, voy a explicar lo que... Aquí hablábamos del DDT, ¿no? Aquí muchas veces cuando hablo del DDT con los alumnos no tengo que preguntar, que levante la mano quién ha escuchado hablar del DDT, ¿no? Y más o menos pues el 50% pues levanta la mano. Aquí casi que tendría que preguntar quién no ha escuchado hablar del DDT, ¿no? Por supuesto el DDT, si le preguntamos a mis compañeros epidemiólogos preventivistas, pues dirían, pues tuvo una
súper importante labor en salud pública, ¿no? Porque ayudó a erradicar la malaria de muchos sitios, ¿no? Sabemos que tiene una cara B todo esto y se paga un precio, ¿no? Pues a nivel de enfermedades hormonales, de cáncer, de muchos problemas, por eso el DDT se prohibió, ¿no? Y tenemos el pasado del DDT, ¿no? Que el soldado aplicando el DDT en el cogote de una mujer, ¿no? Y el presente, ¿no? Que el DDT, después de ser prohibido en España en el año 81, ¿no? En Estados Unidos en el 72, pues si nosotros analizamos la sangre de los pingüinos, pues sigue estando presente el DDT, ¿no? Si analizamos la sangre nuestra, pues está presente el DDT o sus metabolitos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso para la salud pública? Porque estamos continuamente metiendo nuevos compuestos, pero el DDT y toda su familia, ¿no? De organoclorados, el hexaclorobenceno, el Mirex, todo eso, pues siguen ahí, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿no? Pues, ¿quién ha escuchado hablar del bisfenol A, ¿no? Pues es uno de los compuestos que se asocian al plástico, ¿no? A la resina epoxi, ¿no? Fue un compuesto que inicialmente se conoce desde los años 30 como un compuesto con actividad estrogénica, ¿no? De hecho estaba en la lista junto con el estilbestrol, que es uno de los ejemplos escandalosos de la medicina, ¿no? Pues porque produjo, bueno, unos efectos no deseables, ¿no? Un incremento de cáncer en las niñas, de las mujeres, a quienes se le aplicaba el dietilestilbestrol, ¿no? Para prevenir abortos espontáneos. Entonces, pues bueno, el bisfenol A ha estado presente y esto era, además, para mí es muy importante porque yo empecé aproximadamente hace 23 años, ¿no? A investigar sobre esto, y cuando uno hablaba del tema de los plásticos, pues como que la gente se echaba la mano a la cabeza, decía, pero bueno, y esto, y de verdad la exposición a plásticos, con lo rápido que se degradan en el organismo, con lo rápido que los excretamos, es importante, ¿no? Y ahora parece que el tiempo, pues al final, da la razón, ¿no? El bisfenol A, que ha sido uno de los compuestos más producidos a nivel mundial, pues no se puede utilizar en la Unión Europea en envases alimentarios desde el año pasado, ¿no? O sea que al final vamos progresando, estamos identificándonos, ¿no? Por lo tanto, tenemos muchos contaminantes, tenemos el DDT y su familia, ¿no? Que eran súper persistentes y siguen, tenemos otros que llamamos no persistentes, que son los que se degradan rápidamente, como muchos plaguicidas actuales, ¿no? Organofosforados, como piretroides, pero también como los compuestos derivados del plástico, como bisfenoles, etcétera, ¿no? Estalatos. ¿Qué pasa? Que se degradan muy rápido, ¿no? Y tradicionalmente se decía, pues no pasa nada. Pero sí pasa porque no paramos de estar expuestos. Y esos efectos sutiles, ¿no? Son los que nosotros investigamos. Yendo ya al ámbito de los plaguicidas, pues bueno, no hace falta decir que España es un país, pues, eminentemente agrícola, a lo mejor no es el mayor consumidor de plaguicidas a nivel mundial, pero sí uno de los que consumen, sí tiene mucha relevancia, ¿no? Aquí probablemente no hace falta hablar de esto, pero nosotros nos dedicamos, hay una parte de las implicaciones de la exposición ambiental que es a corto plazo, ¿no? Una persona se intoxica con un plaguicida y por supuesto pues desarrolla una patología. Pero nosotros nos vamos un poco más allá, ¿no? Nos vamos de si esta dosis continua de plaguicidas que recibimos, tanto las personas que trabajan con plaguicidas como las que no trabajan, si esto tiene implicaciones. Y tenemos una lista de implicaciones identificadas, ¿no? De muchos plaguicidas, pues desde cosas agudas, ¿no? Como náuseas, pero también enfermedades endocrinas, enfermedades hormonales, como alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis, por ejemplo cáncer, por ejemplo enfermedades metabólicas y enfermedades de la descendencia, ¿no? O sea, tenemos una serie de patologías asociadas, pero que nos cuesta mucho que se actúe a nivel regulatorio. Primero, la versión oficial es que en epidemiología, los que trabajamos en epidemiología, no podemos demostrar 100% que hay una causa y efecto. Y les digo, gracias a Dios que no se puede demostrar 100%, porque la única manera que nos aceptarían hacerlo es haciendo un ensayo clínico, ¿no? Es decir, dándole una dosis conocida a un grupo de personas y ver si esas personas enferman, ¿no? Pero obviamente eso no se puede hacer. Entonces, si esperan las autoridades a que hagamos eso, ¿no? Pues nunca vamos a poder demostrar. Pero fijaos el tiempo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en clase del tabaco, ¿no? El tabaco, pues bueno, puede estar permitido, no puede estar permitido, pero es bastante evidente de que genera efectos tóxicos en la salud, ¿no? El primer estudio epidemiológico que se creó para estudiar el efecto del tabaco es de los años 30, del siglo pasado, ¿no? Y la ley antitabaco en España es del principio de 2000, ¿no? Es decir, siempre nos cuesta muchísimo y con el tabaco es mucho más fácil investigar que con los plaguicidas, que con los plásticos, ¿no?
Por lo tanto, al final lo que abogamos es por lo que la Unión Europea, por lo que la OMS llama el principio de precaución, ¿no? Es decir, antes de que tengamos evidencia 100%, quizás cuando ya vemos que la evidencia apunta hacia un lado, vamos a tomar medidas preventivas, porque a lo mejor podemos salvar muchas vidas. Y todo esto es fruto de un proceso, ¿no? O sea, la enfermedad no viene de la noche a la mañana. De hecho, uno no es diabético cuando llega al médico y le pregunta, y le dice el médico que es diabético. Probablemente era diabético 10 años antes, porque es un proceso que se va desarrollando poco a poco, con unos mecanismos de acción, y durante ese tiempo hemos estado expuestos. Pero también hemos sabido que es que no es solo durante ese tiempo, sino que también influye el tiempo en el que te expusiste cuando estabas dentro de tu madre. Y esto es un estudio que hicieron unos compañeros de toxicología hace unos años y simplemente mostraba que me gustó mucho porque analizaban muestras de agricultores y vieron que los que aplicaban ciertos productos agrotóxicos en comparación con otros, pues tenían mayores niveles de inflamación. Es decir, esas personas no estaban enfermas, pero tenían unos marcadores inflamatorios ya elevados, ¿no? Nosotros tengamos unos marcadores, es una cosa súper compleja de estudiar, porque que nosotros tengamos unos marcadores inflamatorios elevados puede ser pues porque tienes una gripe, puede ser porque ese día te encuentras un poco peor. Lo malo es tenerlo a largo plazo, ¿no? Que es lo que está relacionado con una mayor incidencia de cáncer, de enfermedades metabólicas, incluso de diabetes. Entonces, me pareció interesante porque al final una persona, siempre decimos, es que por esto no pasa nada, ¿no? Cuando también el compañero de cuando se preparaban las mezclas de plaguicidas con la mano, ¿no? Y dices, bueno, pero eso a lo mejor un día no pasa nada. El problema es cuando eso se mantiene, esa exposición se mantiene. Y esa exposición se mantiene no solo en las personas que trabajan directamente con plaguicidas, sino en la población normal. Si nosotros analizamos niveles de plaguicidas en alimentos, también los encontramos. Y por supuesto, una cosa prioritaria, ¿no? Las poblaciones sensibles, ¿no? Para lo que no se trabaja lo suficiente, ¿no? Los niños son igual de sensibles que los adultos, ¿no? Y las recomendaciones tienen que ir igual. Las personas ancianas, las mujeres en edad fértil, ¿no? Hay un documental que lo dejo ahí para que... Es un documental pequeño, ¿no? Que se hizo en Estados Unidos en los años 60 y hablaba de... Es un estudio real, ¿no? Que hizo Bárbara Cohn y lo que hizo fue estudiar la incidencia de cáncer en una región en mujeres, hijas de mujeres que estaban embarazadas en los años 60 y cuando aplicaban el DDT, ¿no? Decían, tú escuchas a mujeres hablar que decían que veían como las avionetas aplicaban el DDT, cómo lo aplicaban delante de ellas, ¿no? Y te encuentras con casos de mujeres de 5 hijas y las 5 hijas desarrollaron cáncer de mama, ¿no? O sea, por supuesto, un estudio muy largo, ¿no? Ese estudio lo publicaron en los años 2000, ¿no? Porque llevaban 40 años haciendo el estudio, pero me parece unos resultados que nos invitan a reflexionar si esto no podría pasar con exposiciones actuales. Y por supuesto, ya se ha hablado un poco, pero también quería mencionar que el uso de agrotóxicos, el uso de plaguicidas, como le queramos decir, también tiene implicaciones sobre la salud, tiene implicaciones sobre la descendencia, ya lo hemos visto, ¿no? Al final, nosotros, gran parte de las enfermedades que desarrollamos, ¿no? Vienen, entre comillas, motivadas por las exposiciones que hemos tenido durante el embarazo, ¿no? Pero es que tenemos más implicaciones, ¿no? Tenemos implicaciones sobre la biodiversidad, tenemos implicaciones económicas, tenemos impactos sobre el suelo, ¿no? Modificaciones de las condiciones del suelo de las que hemos hablado y que también son relevantes. Aquí simplemente os voy a mostrar pues, también resultados que tenemos nosotros. Nosotros llevamos haciendo desde hace más de 20 años un estudio con población de Granada y población de Motril, ¿no? Gente que estaba, gente normal, ¿no? De hecho teníamos pocos agricultores, pero al final la gente de Motril, por ejemplo, de la zona de la costa, presentaba niveles de plaguicidas mucho más altos que la gente de Granada, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un estudio Gramos, ¿no? Ya nos conocemos de memoria a todos los participantes, porque eso, han sido 20 y tantos años siguiéndolo y tenemos bastantes publicaciones, ¿no? Hemos encontrado asociaciones con el riesgo de diabetes, con el riesgo de síndrome metabólico, con enfermedades cardiovasculares, con cáncer, con alteraciones tiroideas, ¿no? Y bueno, estos estudios que al final llevamos 23 años con este estudio, ¿no? Al final, con esto queremos mostrar que quizás no hace falta
veintitantos años para tener evidencia 100%, sino que ya a lo mejor eran compuestos que antes ya se sospechaba que podían ser nocivos. Y como dije, al final iba a hablar de malas noticias, pero en los últimos minutillos quería hablar también de buenas noticias. La buena noticia ya la habéis dado vosotros, ¿no? De que hacer algo positivo, que se puede hacer las cosas bien, pero además nosotros desde nuestros hábitos de vida también podemos. Una forma, por ejemplo, se ha visto que el consumo de antioxidantes, ¿no? Al final fruta, verdura, puede contrarrestar el efecto de ciertas sustancias tóxicas, ¿no? Se ha visto que además no solo contrarrestar el efecto, sino estimular el metabolismo hepático y que se excreten más. Por eso siempre aconsejamos, ¿no?, el consumo de una dieta variada y rica en antioxidantes. Pero hay más cosas, ¿no? Hay también formas, esto me parece muy interesante, ¿no? Hace poco se publicó una revisión sistemática de métodos para eliminar, ¿no?, o disminuir la presencia de plaguicidas en los alimentos, ¿no? Analizaban varios métodos, ¿no? Pues el típico que decimos de lavar, ¿no? Pero decían que no solo lavar, sino que tienes que lavar y secar, ¿no? Porque además cuando tú secas, pues quitas una parte de los plaguicidas superficiales. Luego también había otros métodos interesantes, ¿no? Como el uso del lavado con bicarbonato, que es curioso porque es consistentemente en varios artículos, no solo en uno, el método que más eficaz era para quitar los plaguicidas, ¿no? La gente preparaba una solución, 1% de bicarbonato, sumergían las frutas, lo hacían con manzanas, lo hacían con naranjas, y luego los sacabas, los enjuagabas con agua, los secabas y disminuían en algunos plaguicidas el 80%, ¿no? El pelado de la fruta también era efectivo. Ahí tenemos controversias, ¿no?, con nuestros compañeros nutricionistas, porque dicen que la mayor parte de la fibra se concentra en la piel, ¿no?, de la fruta, ¿no? Bueno, a veces pensamos que si le quitas gran parte de los plaguicidas, pues en vez de comerte una manzana te comes dos, ¿no? Pero bueno. Y por supuesto algunos métodos de cocinado, ¿no?, que también implican calor, ¿no?, degradación de plaguicidas, pero ya tienes que ver, ¿no?, si te conviene cocinarlo o no. Pero bueno, el tema es que nos tenemos que quedar es que hay formas de disminuir ese contenido una vez que tengamos los alimentos. Lo ideal, pues que esos alimentos no tuvieran unas sustancias que no tienen por qué tener, ¿no? Tenemos más acciones individuales, ¿no?, pero de las cuales sabéis mucho, ¿no? De hecho, tenemos unas guías publicadas, que aquí os dejo el enlace, ¿no?, que hicimos en un proyecto anterior con mujeres embarazadas y lactantes, ¿no? Porque una de las intervenciones las que estamos muy interesados es en cómo hacer llegar este mensaje a la población general. Porque quizás vosotros, si estáis aquí, es porque estáis más interesados que la media, ¿no? De hecho, creo que sois los que menos tendríais que estar aquí, ¿no? Porque hay gran parte de la población que debería de enterarse de estas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos ya un poco cansados de que llegue la típica persona en Granada, en unas charlas, que a lo mejor lo más cerca del campo que ha estado es el Parque García Lorca, y llega y dice que es que esto es imposible, que es que no podemos, que la agricultura ecológica o la vida un poco más sostenible, que no es posible, ¿no? Por eso esas personas tendrían que estar aquí, ¿no?, ahora mismo, ¿no? Aquí hay muchas pautas que a lo mejor ya sabéis, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha hablado de la huella de carbono, ¿no?, alimentos de proximidad, en cierta medida ecológicos, limitar, por supuesto, el uso de plásticos. Los plásticos son la gran epidemia que tenemos, yo diría en salud pública, ya que otros compañeros discreparían, pero es una de las grandes epidemias porque al final estamos rodeados de plástico y es verdad que a día de hoy no podemos vivir sin plástico, pero podemos vivir sin gran parte del plástico que usamos. Y en este sentido, como siempre nos dicen que no demostramos las cosas científicamente, pues llega el momento en el que nos planteamos, después de todo esto, cómo tenemos que informar a la población. Porque aquí tenemos dos vertientes, o decir que no pasa nada, que confiemos en las autoridades, y el otro, que estamos envenenados por la industria y que no podemos hacer nada, ¿no? Creo que entre esos dos extremos hay uno y es el aprender a informar a la población. Y esto me gustó mucho, que lo aprendí de investigadores sociales, ¿no?, de antropólogos sociales, que me dijeron que primero, antes de informar a la población, tenemos que conocerla. Y en ese sentido, pues estamos desarrollando desde hace unos años un proyecto, ¿no?, está financiado por el Instituto de Salud Carlos III, y el objetivo es simplemente aprender a transmitir el mensaje a la población y comprobar si es efectivo. Entonces estamos haciendo este estudio, se llama IMPOL, aquí tenéis un código QR por si, ahora os invitaré a participar a quien quiera, y en ese estudio estamos pues reclutando población a la que luego vamos a intervenir. ¿Cómo lo vamos a intervenir? Pues mediante unos consejos de estilo de vida,
¿no? Y entonces queremos comprobar si las personas que reciben ese consejo a lo largo del tiempo disminuyen sus niveles de ciertas sustancias y en qué manera disminuyen, ¿no? Lo estamos haciendo en un proyecto, lo que llamamos multicéntrico, porque lo estamos haciendo en hospitales de Granada, en hospitales de Madrid y en una clínica de Melilla. Y nuestro objetivo es que las personas participantes les vamos a analizar sus contaminantes, les vamos a dar una pauta y les vamos a pedir que vuelvan y les vamos a tomar una muestra. Simplemente se analiza una muestra de orina y una muestra de cabello, por lo cual no tenemos ni que sacar sangre, y la remuneración, entre comillas, que recibe la gente es conocer sus niveles de contaminantes, conocer si han bajado y al final del estudio pues recibir unas pautas que les vamos a dar para ver si son efectivas, ¿no? Es un estudio que tenemos puestas muchas esperanzas y que, bueno, si en caso de que salga sería el primer ensayo clínico, ¿no? Ensayo clínico es lo que se hace con los medicamentos, pues lo queremos hacer con esto, ¿no? Que demuestra que sabiendo unas pautas simples de estilo de vida, tú tienes poder para disminuir tus niveles de contaminantes en el organismo, que en realidad no sirven para nada porque no queremos tener plaguicidas circulando por el cuerpo. Y con esto quería daros las gracias. Bueno, por supuesto, antes, aquí en el QR os podéis inscribir si queréis participar en el estudio, ¿no? Os lo dejo en la presentación. Es simplemente ir al hospital, ¿no? Y nosotros ofrecemos todo porque tenemos un equipo de gente, por supuesto, que está pendiente de este estudio. De hecho, parte del equipo es este, ¿no? Aquí estamos en los hospitales. Y nada, me gustaría agradeceros muchísimo estar aquí. Para mí es un placer. Y bueno, con las ponencias de hoy se ha ampliado bastante el marco de lo que puede ser la agricultura regenerativa y de dónde te aproxima, y creo que es muy enriquecedor, ¿no? He visto también ciertas incoherencias también, ciertas cosas. Veo que a lo mejor hay algunas, o sea, que puede ser que también haya personas que se quieran acercar a este tipo de agricultura, pero no tanto por un cambio de paradigma, sino por una rentabilidad económica, porque el mercado es lo que está demandando, ¿no? Las cosas ecológicas. ¿Ha cambiado en algo tu forma de pensar sobre este tipo de agricultura? Pues sí, ha cambiado. No sé si lo practicaré o no, pero ha cambiado. No, antes pensaba de forma positiva y sigo pensando de forma positiva. Ahora lo que tengo quizás es más reclamaciones respecto al tema ese. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las ponencias? Matías es el que ha hecho una simbiosis con la naturaleza, no solo con la agricultura, sino llegando un poquito más lejos con la naturaleza, de dominio total, y es el maestro. El tema de la recuperación de acequias, sobre todo, con José María, y también ella luego en la mesa redonda hemos estado hablando mucho sobre lo importante que es articular y que exista una red entre ellos, porque es cierto que tú como individuo o como pequeño empresario, pequeño agricultor, es muy difícil hacer frente a todas las dificultades y a todos los retos que supone hacer las cosas de manera distinta, incluso económicamente inviable. ¿Y te gustaría que se organizaran más encuentros como este? Que sí, si se más eventos de estos, sí, es importante. Es importante por todo, ¿no? Porque primero que es nuestra cultura y lo segundo es que Alhama y sobre todo Alhama, que es donde se va a hacer, necesita esto y más cosas. Sí, por supuesto. Yo creo además que son necesarios justo para esto que decía de la importancia de crear un enlace, articular como distintos proyectos, y aunque no todos tengan los mismos valores, digamos, es interesante también que se creen espacios de debate.